Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Mi nombre es Willy Martínez y estoy con mis compañeros. A la derecha tengo a René Piñón. Jorge Bustamante. Espera otra vez. Yo soy René Piñón. Y yo soy Jorge Bustamante. Una edición más de su queridísimo podcast Opus Magnum. Primero que nada queremos decirles que estamos muy contentos porque cada vez se va haciendo un sentido más de comunidad, ¿no? O sea, como que ya sabemos quién comenta, ya sabemos quién no, ya se van respondiendo, ya hay ciertos... Una vecindad, ¿no? Ya, ándale, nos estamos haciendo las viejas chismosas en los comentarios de YouTube, TikTok e Instagram. Queremos agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de comentar. Sé que les debo muchísimos comentarios de la vez que dijimos de que yo no sé cuánto. Al final de este video lo van a poder ver para que se queden al final. Y pues no olviden, ¿cuál es el dicho parroquial? Suscribirse y ¿qué? Darle la campanita. El dicho parroquial es, podemos irnos en paz, demos gracias a Dios. Me refiero al que decimos al principio de cada video. Denle la campanita una vez, pone chido el desmadre. Pues... los quiero mucho. Y tenemos Twitter. Esa es tu frase. Entonces síganos en todas las redes. Van a estar en nuestra descripción. Porque pues cada vez hay más dinámicas por ahí. Entonces también agradecer. Hay un cabrón que ya contó todas las veces que hemos dicho güey. ¿Neta? Ahora sí, oficial, No, lo puede justificar. Y wow. Y había una competencia entre una persona, 2 extranjeros y un mexicano. Fue limpia la competencia y ganó el mexicano, gracias a Dios, porque así nos vamos a ahorrar mucho costo de envío. Pero el de Guatemala merecía ganar. Sí, pero te voy a decir algo, ese güey no pudo como justificarlo al 100% todas. Y el mexicano está cabrón porque ese güey creo que no tiene escuela ni nada. O sea, creo que no hace nada porque... O sea, sí, mexicano bien, güey, de veras, ¿no? Sí, ándale, de esos güeyes que dijo, a ver, tengo un chingo de responsabilidades, pero me voy a dedicar a contar cuántas veces dijeron, güey, estos cabrones para ganarme algo gratis. Entonces también se lo vamos a hacer llegar por ahí. Si en las historias van a ver todo el pedo que se logre, si quieren, pues va a haber más dinámicas para que a todos les lleguen. Que estuviera súper padre que el vato lo suba, ¿no? O sea, ya el güey con la taza, sí, ¿sabes? Sí, yo creo que es un secreto. No sabe ¿qué lo vamos que a le va a dar, llegar. güey? Todavía no sé bien, o sea, fue así como... Una taza y una gorra. Oh. Por ahí estoy haciendo la gestión. Pero bueno, estamos en una... Una taza que diga I love San Francisco. Ya sé, güey. Una gorra que diga Six Flags México. Algo les va a llegar, algo les va a llegar. Entonces sigan pendientes de todas las actividades. Y ustedes no lo saben, pero es el primer podcast que grabamos después de una chinga que por ahí nos quisieron meter en redes sociales. Creo que salimos avante. ¿Cómo se sienten de la viralidad? ¿Qué se siente ser virales por primera vez? Estuvo muy cool, güey, ¿sabes? O sea, desde dos puntos. Primeramente, que la gente que yo creo que más nos odia, güey, nos dio muchísima fama, güey. Claro. Y el segundo es de que, pues, de alguna manera salimos ilesos, güey, se podría decir, ¿sabes? Hasta donde sabemos. Hasta la fecha sabemos, hasta ahorita no sé si voy a tener que cortar este cacho. Mucha gente me mandó mensajes, tanto privados, güey, tanto amigos como seguidores y tal, y se me hizo muy cool, ¿no? Es cuando ves... lo que decíamos ahorita de la comunidad, ¿no? Exacto. Cuando ya sientes ese apoyo y tal de las personas. Y que hay mucha gente que me decía, estoy de acuerdo con ustedes, pero no me atrevería a decirlo porque me pueden quemar. Eso entonces, está cool, darle una voz a esa gente se me hizo muy cool. Exacto. Sí, empezar a representar voces que no son tan políticamente correctas. Andale. Que a ellos les encantaría poder salir a decir lo que nosotros estamos diciendo. Qué bueno que no lo están haciendo, se van a ahorrar muchos pedos. Tanto lana como cuestiones extracurriculares. Ajá. Pero bueno, ¿tú cómo te sentiste, René? ¿Qué tal? Fíjate, esta es una muy buena experiencia. Siento que a partir de aquí vamos a empezar a... Pues ya sabemos que nuestra voz ya es escuchada. Ya nunca más vamos a volver a ser invisibles. Entonces... Sí, ya. No sé si para bien o para mal. Ya pero... nos pueden buscar en Google. O sea, sí. O sea, está cabrón. Está reflexionando con amigos de que ya, o sea, nuestros hijos cuando tengamos el futuro ya nos van a poder googlear y ya no va a haber como... ¿Qué hace tu papá? No, pues nada. ¿Y el tuyo? Y luego... Ese Wilito Junior va a tener que aventarse una conversación cabrona de que es que eran otros tiempos. Ya sé. Pero pues sí, venimos de ese impacto. Es la primera vez que grabamos y pues como nos ven, aquí seguimos. Sí, realmente nos dimos cuenta de que nuestras palabras son un arma y hay que saber utilizarla, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues debido a estas experiencias recientes, vamos a seguir aquí por más tiempo y vamos a darle continuidad a algunos proyectos que tenemos por ahí. Entonces, este es un capítulo extra de la verdad de las conspiraciones. No es el de las Torres Gemelas, ¿ya lo vieron?
El de las Torres Gemelas está en proceso. Acuérdense, ya les he dicho varias veces, ya va a salir. Va a salir cuando tenga que salir, ¿no? O sea, no estarían apurando al chef. Es que, por ejemplo, todos los últimos videos que hemos subido salen, oye, estuvo muy padre, qué chido, pero ¿y el de las Torres Gemelas, para cuándo? Sí, pues espérate. Yo creo que, o sea, tanto Willy como yo estábamos muy escépticos de que esa madre fuera a pegarle. Y a René así como que, güey, habla otra cosa. Y el vato, no. Fue el primero que llegó a 1500 reproducciones. Sí. Y yo, wow, sí pegó, güey. O sea, sí. Pero pues qué bien. Entonces, este es un nuevo, digamos, capítulo de las conspiraciones. Y nos vamos a meter un terreno que yo creo que, pues digo, no creo que haya tanta gente que nos pueda chingar. Porque vamos a hablar de las sectas. Entonces, si estás en una secta, probablemente no estás viendo esto. Ahorita vamos a ver las características. Entonces, si te ofende, pues es porque estás en una secta. Entonces, replantéate, ¿no? Dónde estás. Entonces, pues vamos a iniciar con la conversación. Antes de iniciar, me gustaría aclararles que ni Jorge ni yo tenemos idea de qué va a pasar. Le dijimos a Willy, te toca el episodio de esta semana, entonces sorpréndenos. Fue como con Perrijos, que yo tenía muchas ganas ya de platicarlo. Yo también este tema tenía muchas ganas de platicarlo desde... Adelante, sorpréndeme. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar ya ahora sí con el tema. Le puedes dar al timer. Muy bien. Al timer, al reloj de arena, ¿no? Entonces puedes programar nuestra herramienta magistral. Entonces, vamos empezando. Okay. Para ustedes, Jorge, me gustaría escuchar, ¿tú qué crees que es una secta y cómo se diferencia de una religión cualquiera? Ok, yo la secta la veo como un culto o una doctrina que no se definen a sí mismos como una religión, que tienen determinados ideales, pero una de las características que yo pienso principales de esta secta es el hermetismo que la misma maneja, ¿no? El hecho de que los integrantes tengan determinada exclusividad o que tengan que pasar determinados requisitos iniciáticos para poder estar dentro de ella, ¿no? Yo creo que más o menos eso sería una secta. Una religión, correcto, el pedo es de que siento que es como mucho más público, güey, ¿sabes? Es más amplio. Ándale, o sea, no se le puede negar a tal persona. Y siento como que la secta es más el pedo de que eres digno, güey, de que te digamos esto en particular. Y se conocen más entre todos, ¿no? O sea, una religión pues no sabes quién es de qué. Y una secta, sí, los que están dentro de ella, yo creo que pues todos se ubican, ¿no? Y sabes, perfecto. Muy bien, la verdad es que le atinaste. Ya me chingaste, ya vamos a saltar media hora. Bueno, y esto fue Opus Magnum. A huevo. Tú, René, yo voy a decir otra cosa diferente. Muy bien, perfecto. Pues mira, por favor, René, ¿qué crees que es una secta, güey? Voy a equivocarme a propósito. Sí, una secta es una pizza de pepperoni. Gracias por salvar el programa. No, realmente yo siento que algo muy característico de las sectas, o al menos a personas que yo he conocido que están en una, es que ellos no admiten estar en una secta. Ellos sí se autocategorizan como religión. Dice, yo, según mi fe, según mis creencias, pues es una religión, no es una secta. Y a nivel internacional, según los estándares, pues se dice que para religión y secta la única diferencia es que la cantidad de fieles que traigas detrás. Exacto. Sí. O sea, puede ser que una secta se extienda tanto que empieces... Y qué bueno que lo tocas, porque esto ya me va a dar pie a decir que incluso los cristianos en su momento fueron considerados un grupo sectario dentro del judaísmo. O sea, era como, ¿quiénes son esos cabrones, esos que siguen a un tal Cristo que se murió y resucitó según ellos, ¿no? Decían los romanos, los historiadores romanos platicaban por ahí. Y decían de que no, pues es un grupo sectario dentro del judaísmo. Ah, ok, perfecto. Entonces ya conforme fueron agarrando vuelo con los seguidores, ya empezaron a igualar inclusive los números al judaísmo. Entonces ya fue como, ok, es una religión, no es tanto una secta. Entonces el número de integrantes sí influye, pero también la característica, la definición es que una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa e ideológica concreta que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que sea cortado, separado o desgajado, ¿no? Entonces, es verdad lo que dices, que regularmente una secta no considera que sea una como tal, o sea, nadie dice, huevo, estoy en una secta, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te consideras dentro de un grupo tal cual, pero que sigues a lo mejor una que otra doctrina, que es similar a las ideas que los demás tenían. Entonces, ya que entendimos lo que es una secta, Max Weber tiene una serie de pasos, de puntos, ¿no? Que hay que poder diferenciar para saber si te hace una secta o una religión. Si alguna de estas te hace sentido, replantea tu vida. O sea, entonces, la primera de ellas es un férreo control de un líder autoritario. Entonces, por ejemplo, dirían, bueno, en este caso la Iglesia Católica podría ser una secta. Pues sí, pero no hay un férreo control de un líder autoritario. Tenemos un líder moral, que en este caso es el Papa. Pero tampoco es como que si de repente vas y pecas van y te hacen algo, ¿sabes? O sea, pues, existe la reconciliación, existen muchos procesos. Como los memes de los cristeros que dicen, vamos a reconquistar Jerusalén. Oh, sí. De los cruzados, ándale, sí. En esa época también sí existía un férreo control. Hoy en día pues no se puede considerar como tal, ¿no?
Otra característica que mencionan es un regreso a un fundamentalismo religioso. O sea, su vida de las personas que están dentro de esta secta está basada 100% en esos ideales. Podemos ver, por ejemplo, personas que hoy en día se pueden considerar, no sé, a lo mejor miembros de algún otro grupo cristiano, de que no, soy evangélico, soy anglicano, soy luterano, pues sí, pero su personalidad no depende tanto de ello, sino que, bueno, pues, es un güey bien hijo de puta. Y es luterano, ok, pero no dices, con razón. No, es como, bueno, güey, pues casi como hay joyitas, hay de todo, ¿no? En este camino. Okay. Y el último punto que menciona es la intransigencia y rechazo a los valores del mundo moderno. O sea, este contraste que hay de la modernidad y de los valores que ello promueve dentro del grupo en el que estás. Un grupo bien hermético. Entonces, ¿valores como cuáles? Valores del mundo moderno, como en este caso puede ser la libertad de expresión, la globalización, el acceso a todos los medios digitales que hay, el miedo al contraste de ideas, porque dentro de las sectas, casi siempre cuando estás en una, te dicen, oye, o sea, pues claro que hay un proceso de lavado de cerebro que ahorita vamos a estudiarlo con un caso concreto. O sea, si el chile lo dices, güey, lavado de cerebro. Güey. Sí, o sea, no puedes estar en una secta sin que te hayan lavado primero el cerebro. A ver. Y hay sectas, a las sectas, si se fijan, solamente el punto 2 conlleva un fundamentalismo religioso, pero puede ser cultural. Existen sectas que, por ejemplo, NXIVM, ¿no? Que hace poquito atraparon a muchos cabrones que estuvieron en Estados Unidos y en México y así. En el que no era tal cual una religión, era una doctrina más espiritual enfocada a los negocios. Pero se podían considerar sectarios por eso mismo, porque había un proceso previo de lavado de cerebro. Y que les decían, oye, allá afuera van a decir que estamos locos, pero pues tú nos conoces, no estamos tan locos. Y ellos de que, sí, cierto. Entonces ya desde antes que te están diciendo, te van a decir que estás bien pinche loco. Ya cuando el mundo sale y te dice, estás bien pinche loco, tú dices, claro, pues ya me advirtieron de ustedes. ¿Y qué van a decir? Entonces, eso también es un rechazo. Pero, no, o sea, vaya, no es necesario como que crean en un ser místico, güey, ¿no? No es necesario. Puede estar alejado, no es indispensable. Güey. Okay. Lo que sí abarca es las tres potencias del hombre, que es mente, cuerpo y espíritu. Okay. Pero el punto espiritual puede estar en algo más. Espiritualmente buscamos atraer la abundancia, ¿no? O sea, no me voy a meter en tu religión, puedes ser la religión que quieras, pero nos vamos a la abundancia o nos vamos a otros temas. O sea, que a lo mejor, o sea, hace no bien un pendejo, güey, ¿no? Pero un grupo de coaching podría ser una secta, güey. Hay sectas de coaching, güey. No mames. Justamente, qué bueno que lo comentas, porque sí, güey. O sea, como sí, esa de Pare de Sufrir o algo así, ¿no? Se llama. Pero ellos creo que sí son más religiosos. El coaching, sí, por ejemplo, hay personas, no digo que Diego Dreyfus haya creado una secta, pero hay personas que aunque su líder carismático, en este caso, no diga, somos una secta o somos un grupo religioso, sí hay personas que se han metido tanto a eso mismo, que sí se pueden considerar sectarios de alguna manera. Sectarios, personalidades sectarias, ¿no? Entonces, cuando les digo sectas, yo creo que lo que más te viene a la mente son ejemplos de Estados Unidos. Porque esos güeyes tuvieron varias etapas en las que se empezaron a llenar de muchas religiones. De hecho, más bien como cuando me dices secta, yo me imagino así como una rama demasiado extremista de algún pensamiento. Sí, exactamente. Entonces, Estados Unidos... Como nosotros. Somos sectarios. Pero bueno, nosotros... Vamos a hacer nuestra propia secta, Opus Magniana. Los Opus Magnianos. Estaría chido ir a registrarnos para no pagar impuestos, ¿no? De que no, esto no es un podcast. Es comunicación social dentro de nuestra religión. A huevo. A ver, claro. Entonces, Estados Comemos Unidos... pizza todos los martes y... Echamos chela, ¿no? Perdón, café. Echamos café. Entonces, café, dentro de los ideales sectarios... Y en este caso, fundadores de los valores de Estados Unidos, pues sí, los primeros que empezaron a llegar a poblar Estados Unidos eran personas que eran rechazadas de Inglaterra. O sea, dentro de muchos grupos empezaron a migrar, vieron en el Nuevo Mundo una oportunidad de vivir de acuerdo a sus valores. Entonces, por eso en Estados Unidos ves que de repente hay Amish, ¿no? Gente que rechaza la tecnología desde el siglo XVIII, ¿no? De repente ves muchos grupos de mormones, menonitas, ves así, o sea, gente que sí se puede considerar sectaria porque se desprenden de una cierta rama del cristianismo, pero se vuelven más fundamentalistas y le empiezan a hacer más caso. Entonces, a mí cuando me dices secta, yo pienso mucho en Estados Unidos. Yo cuando te digo secta, ¿en qué pensarías? Me vienen mucho como... este tipo de grupitos súper chiquitos, no tanto como la masonería, ¿no? Grupos a lo mejor más pequeños, como los güeyes estos de testigos de Sócrates y esas cosas. Okay. O, por ejemplo, los grupos mágicos de la Ordo Templi Orientis, ¿no? Exacto. O la Orden Hermética de la Aura Dorada, güey, que como muy herméticos. Exacto. Y que los vatos practicaban magia y se vestían con túnicas y todo eso. Sí, eso también es 100%. O sea, como que se me viene lo primero, ¿sabes? Sí, más como en el punto intelectual superior, ¿no? Andale. De que, güey, soy un iluminado. Sí, o sea, parecen iluminados y
me llegan mucho las escenas de las iniciaciones en las fraternidades estadounidenses. Exacto. En las cuales están así todos encapuchados. Con toga, ¿no? Sí, estás con toga y luego con un garrote así. Y te dice, encuérate. Y tú, sí quiero pertenecer al Alfa Oni o quién sabe Sí, cómo le Alfa ponen. Delta Phi. Ándale, exacto. Siempre se ponen así como letras griegas, ¿no? Entonces está muy cagado, pero sí, eso también son sectas. Entonces, yo realmente, esta que voy a platicar en particular se llama la Nueva Jerusalén. Y es una secta mexicana que deriva del catolicismo. Okay. Entonces, oye, ¿por qué esta secta está dentro de la verdad de las conspiraciones? Pues bueno, ahorita vamos a ver la historia, pero les voy haciendo un spoiler. Tiene que ver una que le fueron muy convenientes, o sea, no nació del gobierno, pero fueron muy convenientes para el gobierno mexicano en esa época que existiera una secta que quisiera readoctrinar el catolicismo. Que ahí viene la parte de la conspiración. Eso es la conspiración. Okay. Entonces, ahí les va la historia. Les voy a ir platicando la historia, me interrumpen cuando quieren. Porque esto sí, la primera vez que yo los escuché fue... Oye, Willy. Adelante. No, solo te quería interrumpir. Ah, muy bien. Se vale. Es como los profes de sub que están bien frustrados porque los alumnos nadie tiene activado nada. Sí, no, güey. Pueden participar si quieren y los alumnos dormidos, güey. Acá de que echando barra, güey. Uno deja el micrófono abierto y lo... ¿Qué pasó, mamá? Ay, escuché un sonido. Sí. Ah, ¿quiere participar? O sea, si su mamá quiere participar, que venga, o sea, no pasa nada. Ese perro ladró. Quiere hablar. Está cabrón porque yo una vez sí tuve un profe, güey, que a mí me cae muy bien, o sea, yo lo conocí en persona, los demás que están en esa clase, pues lo conocían como un güey en una computadora. A mí sí me daba, fue la única vez que experimenté una empatía tan profunda por un maestro que yo decía, sí va a participar, ¿no? Y de que alguien quiere leer y nadie, y yo, bueno, pues yo, bueno, prenda su cámara, y prendí la cámara y estaba mi hermano atrás, güey, y si quiere leer, su hermano puede leer también, ¿no? Ya estábamos como pendejos, toda la familia participando en la clase, güey. No mames. El profe bien agradecido, güey, pobrecito. Al fin veo personas. Le mando un saludo al maestro. Él sabe quién es. No la va a quemar, pero él sabe quién es. Entonces, la primera vez que esta secta salió como a la luz, más bien la última vez que la gente dijo, ah, cabrón, ¿a poco existe en México? Fue en 2012. Okay. Porque se escuchó que una secta en Michoacán, como escuelas de la SEP, sin alumnos dentro. Esto no es Estados Unidos. O sea, no fue un atentado de alumnos propios, sino que en esa época era cuando apenas empezaron las redes sociales, era la transición entre Calderón y Peña Nieto. En 2012. Entonces, que precisamente Calderón es de Michoacán y siempre supo que existía este grupito y siempre trató como de integrarlos a la modernidad. Entonces ellos se llaman la Nueva Jerusalén. Entonces la Nueva Jerusalén fue un grupo de personas, a la actualidad existen, que empezaron a ser hiperfundamentalistas y que no permitían el acceso de la SEP ni de nada en particular. Entonces, en 2012 fue cuando ya hubo una ruptura con el Estado. Dijeron, y el Estado dijo, ¿sabes qué? A la chingada, sí tiene que haber escuelas porque estos cabrones son mexicanos y es su derecho garantizado. Les pusieron una escuela de noche a la mañana súper chingona y fueron y la quemaron al siguiente día, güey. ¿Pero quién, güey? Los sectarios. Las personas que integran esta comunidad. O sea, es una secta que se salió de control. Ok, mira, yo me pongo en su lugar. No quiero obtener los beneficios del mundo moderno. Exacto. Pero me pones un edificio. Tal vez no lo voy a utilizar como escuela. Ah, no, lo derrumbaron todo, no quedó piedra sobre piedra, güey. Ni siquiera lo aprovechaban para otra cosa, güey. Exacto, güey. ¿Por qué? Ahí te va. Les tengo que platicar la historia. Entonces, si yo les platicara de una secta que se fundó en México y que tiene un rato, ¿cuándo dirían más o menos? ¿En qué año dirían? Este año pasaron un chingo de cosas en México. Cuando se abrió el canal de Whatever Tomorrow, no sé. Ah, por ahí del 2010, ok. ¿Tú cuándo dirías? Te creas, te diría más o menos 1920. Ok, suena bien, ¿no? Un desmadre en México, Revolución Mexicana, ok. ¿Tú cuándo dirías más o menos? Güey, es que México es mágico. Sí, güey, no sé, mira, quisiera decirte, güey, algo así como que no, güey, la transición de Benito Juárez, ¿no? Ándale, y todo ese pedo. Pero realmente yo siento que en ese tiempo pasaban cosas chidas, güey. Sí. Pero llega a ser una mamada en la actualidad. Podría ser cualquier año, güey. Podría ser cualquier año en México. Podría ser el año pasado y diría, no, pues a huevo, güey. Entonces yo le calculo, como siempre hablamos del feminismo, ese tipo de cosas, yo creo como alrededor entre 2010 y 2012, güey. Ok, güey. Pues no, vienen un rato, güey. Wow. Pero no es un año tan magnífico, güey. Fue en los 70s, güey. O sea, fue en el 73, güey. O sea, en el que México güey. Ya no estábamos en la época ni de la cristiada ni la revolución. Ya había cierta modernidad, ya había estabilidad. Sigue ganando el PRI siempre, sí. Pero ya le hacían a la mamada que había democracia, ¿no? Entonces, fue en el año 1973 en las que se narra que la Virgen del Rosario se le apareció una anciana. Una anciana que tenía iniciación católica, pero pues ni iba a la iglesia, le valía madre. No sabía ni leer ni escribir ni nada, güey. Y ella se llamaba Gavina Sánchez, viuda de Romero, ¿no? Entonces a ella se le apareció la Virgen y la Virgen le dijo que le dijera al sacerdote local que iniciara una cruzada para salvar el mundo de la destrucción.
Desde ahí ya vemos un mensaje apocalíptico que es lo que... Pues, güey, todos nos creímos lo del 2012, ¿no? Aunque bajita la mano decías, ay, güey, sí puede ser. Es que la película estaba muy fuerte. Estuvo impactante, güey. Entonces, este mismo mensaje apocalíptico se lo transmite la Virgen. Entonces van y le dice a Gavina Sánchez, oye, hay un pedo, ve y dile a tu sacerdote local que pues que tienen que salvar al mundo. O sea, realmente ni siquiera fue a la iglesia católica, al mundo, güey. Así se fueron bien hardcore, güey. De que tienen que salvar al mundo de la destrucción, güey. Sí, ya voy. Entonces, el que era el sacerdote de esa comunidadcita dentro de... Güey, se llama San José de Puruarán. Lo tuve que escribir porque ese nombre jamás va a haber existido en la historia del mundo, güey. Entonces, eso en Michoacán. Entonces, el padrecito se llama, escuchen bien el apellido, Nabor Cárdenas Mejorada, el párroco de la iglesia. Okay. Entonces llega una señora, güey, le dice, oiga, don Nabor. Imagínense la canción de fondo. Tin, tilin, tin. Patroncito. Patroncito. No, era el padre. Padrecito. Padrecito. Fíjese que se me apareció la Virgen. Y la Virgen me dijo que si por favor salvábamos al mundo de la destrucción. Entonces el padre, güey. Imagínate que eres un cabrón que se aventó el seminario, güey, que tiene ciertos estudios, güey. Y dice, cabrón. Entonces ese padre tampoco era cualquier pendejo. El padre Nabor era alguien que se opuso al Concilio Vaticano II. Entonces de ahí él ya tenía cierta ruptura con la iglesia. Pero así como hubo muchos, ¿no? Que pues, dijeron, ay, cabrón, no sé. En la actualidad, ¿no? Exacto. Hay muchos... Bueno, hay un cardenal en particular, güey, el cardenal Zen. Él me llama muchísimo la atención. Que es un vato que incluso mucha gente apegada al catolicismo y tal lo sigue, güey. Ese güey le ha tirado mierda al papa, pero y es un cardenal, güey. Sí, claro, güey. Ha estado en contra de Francisco, así como muchos cardenales. Incluso el periódico del Vaticano se ha opuesto al papa. O sea... que se me hace muy cool, y que por eso no eres un pendejo. Exactamente, o sea, eres un güey letrado que tiene la suficiente teoría como... Súper enamorado del catolicismo. Exacto, o sea... Entonces, Nabor era de estos. O sea, no era un pendejo, güey. Era alguien... Porque en tu completo raciocinio, si alguien llega y te impone de repente de que, oye, si no te explican el trasfondo, te dicen, ya mañana no vas a dar misa en latín. Si dices, cabrón, ¿por qué? Más bien estaría pendejo el güey que dijera, chingón, sí, vale, verga, todo lo que habíamos hecho antes ya. Entonces él sí se opuso, güey. Si era abiertamente contrario y digo, en esa época, eran otros tiempos, ¿no? Al final de cuentas, entonces, el Concilio Vaticano ya tenía un rato que se había concluido, pero pues como no existía tanto la globalización, empezó a llegar poco a poco a las comunidades. Entonces él sí, cuando llegó a Michoacán, sí, no era algo tan opcional, pero era algo como que pues, poco a poco, ¿no? La modernidad va a estar llegando, es lo nuevo de la iglesia y eventualmente todo nos va a alcanzar. Entonces no era ningún pendejo este señor. Pero, ¿cómo es que un señor, güey, que pues, sí tenía cierta estudio, güey, le dice a la señora, va, sí te creo, jalo, güey? ¿Así, güey? Así, le dijo, ok, sí es cierto, güey, mañana empezamos. Porque además, güey, siguiendo un poquito las apariciones guadalupanas, dijo, y además quiere que le construyamos una ermita. No dijo capilla, no dijo templo, dijo una ermita en específico, en ese lugar en el que se me apareció, güey. Pero ermita no es de... Sí, exacto, güey, es más bien musulmán una ermita, güey, ¿sabes? Pero pues ella fue la palabra, yo creo que medio sabía, no sé qué chingados, y dijo, ermita, güey. Está cabrón, güey, o sea, mira, no sé, güey, no creo muy cabrón en este pedo, güey, pero... son ese tipo de cosas que chocan un poco. Por ejemplo, una vez estaba leyendo al Padre Amort, que pues él está especializado en los exorcismos y este pedo, güey, y él decía que había una señora que había estado cuadraplégica desde nacimiento, güey, y no podía caminar. Y que la señora, güey, estaba escribiendo un libro. Me parece que la señora aprendió hebreo, güey, un idioma así de la noche a la mañana, güey. Exacto. Entonces dice que a ella se le dio un mensaje y ella quería comunicarlo, güey. Dijo, son puras mamadas, güey. Empezó a leer y vio que lo que estaba narrando ella, güey, eran cosas muy apegadas al Imperio Romano y tal. Y este güey dijo, ¿qué pedo? Exacto. Entonces dio la ubicación de una mina, güey, esta señora. Y hace cuenta que en la mina, no sé bien esta onda, ¿no? Pero se dividía, güey, la parte baja de la parte alta con un nombre, eran nombres distintos. Pero él pensaba, güey, que se llamaban igual. Entonces un día le tocó ir a visitar la mina de pura casualidad. Y le dijo, oiga, es que la traducción en tal idioma respecto de la mina, de la parte baja y alta es la misma, ¿verdad? Sí, claro. Y dijo, sí, güey. Nada más que en un hebreo más oculto y más antiguo, güey, se diferencia un nivel bajo y uno alto, güey. Claro. Y la señora hacía esa diferenciación. Entonces dice, como una persona cuadraplégica, güey, y creo que era ciega aparte. No mames, güey. Aprendió esto, güey, o sea... Claro, o sea, en braille no te escribe en griego antiguo, güey. Por supuesto, obviamente. Esta señora tiene libros publicados y la chingada, güey. Entonces, mira, le pasó algo así a esta señora, que yo no sé si sea verdad o no.
pero dicen que aprendió a leer también de la noche a la mañana. Es Era que una pedo, persona güey, que o sea... jamás en la vida había abierto un libro, güey, y de repente aprendió. Pero todavía no se sabe esto, güey. Haz de cuenta que tú eres un padre que ha leído, güey, te fuiste al seminario, tienes cierto historial, y de repente alguien te dice, güey, hay una iglesia, la Virgen me encargó que hicieras una iglesia nueva que tú vas a, o sea, que a ti te encarga. Yo soy su vidente, pero a ti te encarga tu padrecito de mi zona que tienes que salvar al mundo, güey. Ok. Entonces, la respuesta concreta es porque el sacerdote le creó a una señora random, pues porque le conviene, güey. Y aquí es donde está el punto de la conspiración. Aquí vamos con la conspiración, güey. Ah, ok. Y es que ese cabrón, si se acuerdan, se llama Nabor Cárdenas. Ok. Es algo de Lázaro Cárdenas. De Lázaro casualidad. Cárdenas, güey. Wow. Exactamente, güey. Impactante. Entonces, ahí te va. Entonces, en Michoacán, la No lo vi familia venir. Cárdenas, güey, o sea, Lázaro Cárdenas fue gobernador de Michoacán. Ujú. Su hijo, que es Cuauhtémoc Cárdenas, que es el fundador del PRD, Ajá. y dentro de las izquierdas disidentes acá, las que van y se tiran de madre con Andrés Manuel López Obrador y la chingada, él también fue gobernador de Michoacán. Entonces Ok. los Cárdenas en Michoacán sí tienen un historial político bien cabrón, güey. Y él era de ellos, pero era su primo. Él era primo de Lázaro Cárdenas del Río. Ujú. Personas que no son mexicanas, pues fue un presidente que que tuvo un historial súper socialista, güey. O sea, él abiertamente fue socialista, hizo una reforma al artículo de la Constitución, al artículo 3 que decía: la educación que impartirá el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, güey. Así él salió a tirar putazos, güey. Ok. Entonces, se puede decir que Lázaro Cárdenas no era antirreligioso per se, él más bien era anticatólico. Ok. Él era anticatólico férreo, güey, o sea, se sabe, ¿no? Además, él venía de una época en la que en México hubo un periodo de tiempo que se llamó la cristiada, en el que terminando la Revolución Mexicana, en el 26, del 26 al 29, güey, se prohibió el culto católico y la gente dijo, güey, no mames, no tengo nada, es lo que me queda, pues me voy a los putazos. Ok. Entonces, en las que incluso el Estado se puso en jaque muchas veces y sí sucumbieron, güey. Ah, bueno, no se los podemos quitar de la noche a la mañana, tenemos que cambiar el discurso para irlo quitando poquito a poco. Entonces, Lázaro Cárdenas fue el que instauró, no nada más un estilo de vida socialista en México, era su ideal, sino que además, él fue el primero que tuvo el presidencialismo casi como una religión, güey. Así como si el presidente fuera el papa en México, güey. Ok. Él fue el de, ¿qué hora es? Lo que usted quiera, señor presidente, güey, ¿sabes? O sea, él era ese tipo de personas. Que es un monarca, ¿no? El presidente. Era un monarca, el presidente en México en esa época era un monarca, no tanto como democrático, sino más bien partidista. Así como existe un partido hegemónico en China o en Rusia hoy en día. Así lo fue en así México fue durante en 70 años. Sí, la dictadura perfecta es como se le llama también. Entonces, la familia Cárdenas, güey, tenía un dicho, güey, y fue como muy profético ese pedo. A Lázaro, desde chiquitos, Lázaro Cárdenas era mayor que Nabor, por Ok. como unos 15 años, pon tú, güey. Entonces le dijeron de que, ¿sabes qué? Desde que estaban chavitos, que vieron, Nabor pues, tenía unos 5 o 6 años, güey. Y Lázaro Cárdenas tenía por ahí, pues no sé qué te gusta, ya unos 20 algo. Apenas empezaba con sus pininos. Lázaro Cárdenas, revolucionario de toda la vida, güey. Participó veterano de la Revolución Mexicana. Nabor no le tocó tanto. Entonces dice la mamá de Nabor. Los tenía a los dos. Tú, y señala a Lázaro Cárdenas, tú vas a ser el máximo exponente de la política en México, güey. Y señala a Nabor. Y tú vas a ser el máximo exponente de la religiosidad en México. Entonces, Lázaro Cárdenas lo entendió como, güey, voy a ser presidente. Y fue presidente, güey. Y a Nabor le dijeron, haz de cuenta que le dijeron, tú vas a ser papa, güey. No, hombre, güey, te dijeron, estás bien meco y te la creíste. Güey, me la dijeron hace mucho tiempo. Ojalá un día mi mamá llegue a decirme otra cosa, güey. Entonces, Pero, güey, bueno, no es Eso, como que... eso es obedecer realmente a la familia, ¿sabes? No, no tonterías. no, pero más bien es algo que te inculcan, güey. O sea, imagínate que, digo, en el libro, para esto les quiero citar la fuente, la principal. Me leí un libro que se llama Cara de Diablo, la historia de la Nueva Jerusalén, el hombre que quiso ser Dios, de Jesús J. Lemus, chingoncísima, y algunos otros artículos. Pero esto en particular lo narra Lemus, que no se fue nomás hay un grupo sectario en Michoacán. Sino que dijo, güey, o sea, nada surge de la noche a la mañana, ¿quién chingado ser este cabrón? Indagó, y sí es familiar, güey, y está esa anécdota dentro de la familia Cárdenas. Pero no es como entonces, bueno, Lázaro Cárdenas, güey, siendo un total opositor a la religión católica, y Nabor, pues incluso siendo sacerdote, güey, ¿no es como que tuvieran pedos entre ellos? No, güey, porque en esa época, si tú querías ser un líder moral religioso, la única manera que existiera el catolicismo, güey. Ok. O sea, no veían el catolicismo como una expiación de pecados o como algo moral. No, era como una manera de Un que medio de existía. obtener poder Exacto. público. Sí, sí, sí. Por lo mismo Benito Juárez estuvo en el seminario, güey, ¿sabes? O sea, era la manera en la que podías obtener una muy buena educación
y pues ya después lo utilizabas para lo que quisieras. Okay. Entonces Lázaro Cárdenas logra ser presidente de México, güey, del 34 al 40. Luego lo sigue Manuel Ávila Camacho. Lo menciono porque sí, o sea, extendió su poder más allá de su sexenio, como era costumbre. Entonces, como es costumbre, ¿no? Como es con costumbre. Salinas de Gortari. Como ocurre, como puede ocurrir, ¿no? Y si eres de Latinoamérica, no mames, tú te estás reflejando en nosotros, güey. Sí, güey. A lo mejor en tu país no hubo sectas, ¿no? Pero Aquí existe el PRI, ¿no? aquí, O sea, pero aquí el PRI vino a poner orden, güey. Entonces, Seremos mejor que López Obrador. pues mira, ya estamos y no sé si estemos mejor, güey. Estamos mejor como cuando estábamos peor, por ahí dicen, güey. No puede ser. Pero bueno, entonces, ya existía esa madre, güey. O sea, esa como tipo anécdota familiar en la que predestinaron a los dos. Okay. Y no es como que nomás te lo digan, porque si a lo mejor se lo decían todos los días, güey. Y el vato vio que su primo se hizo presidente. Y ese güey, la neta, sí era medio un pendejo comparado a que tu primo sea presidente. Ese güey era párroco de un pueblito que nadie daba un peso por esa madre, güey. Entonces llega una señora a decirle, se me apareció la Virgen. ok, ya te entendí, güey. Tú tienes que ser quien reviva los estándares del catolicismo, güey. Porque bueno, en ese momento la manera de él salvar al mundo dijo, güey, pues el catolicismo es lo que controla el mundo. Yo ahora tengo que ser quien restaure porque se me aparece. Tengo que ser el que controle el catolicismo. Exacto, güey. Es mi momento, vaya, ¿no? Dijo, es mi momento. Entonces, no fue como que eres una pendeja. Fue como, güey, no sé si pasó, pero a huevo, güey. ¿Sabes? O sea, fue como, güey, jamás va a volver a haber una oportunidad aquí, güey. Esto fue lo que siempre me dijeron desde chiquito, güey. Y pues todo el mundo le hacemos caso a nuestra mamá, ¿no? Entonces, este cabrón es más cercano al hijo de Lázaro Cárdenas, que es Cuauhtémoc Cárdenas, que a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, te digo, ya le llevaba varios años. Él mientras seguía siendo un pueblerino X, este cabrón ya era, pues güey, dejó de ser presidente en 1940. Este güey fue hasta el 73. Entonces ya tenía 30 años de que, güey, pero la influencia cardenista todavía existía y todavía había trasladado varios sexenios. Entonces todavía estaba ahí. El hijo de Lázaro Cárdenas ya fue gobernador, etcétera, ¿no? Entonces, ese cabrón dijo, ok, bueno, va, ¿no? Yo quiero ser, o sea, la historia guadalupana se me está apareciendo aquí, tengo que hacer lo que dice el librito. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió en esa época a Fray Juan de Zumárraga a Juan Diego? Que le trajera una prueba. Una prueba, ¿no? Ajá, pues igualito, güey. No, pues trae una prueba, güey. Y no se sabe si sí llegó o no, pero también se pintó la Virgen, güey, en una madre, güey. El 7 de octubre se le aparece, güey, el 7 de octubre del 73, en una tortilla, güey, como salen los memes. Ándale, en un árbol, güey, así que la sábila se formó, güey. Entonces... En la tapita de la Pepsi. Exacto, güey. Entonces, de por sí, esta señora no era tan devota. Y este cabrón, pues, venía encabronado del Concilio Vaticano II. Entonces dijo, güey, de aquí soy, a huevo, güey. Entonces, güey, escúchala. No, es que está bien cabrón, güey. Pero neta, güey. Dijo, esto sí es una señal, güey. Me están reivindicando, güey. En su época, con la Virgen de Guadalupe sí fue como, güey, a huevo. En México dijo, esto es, güey. Entonces, se empezó a esparcir el rumor de que se apareció una virgen, güey. Entonces, en esa época, te digo, México venía de haberse dado un tiro, güey, por tener religión, güey. No había mucho conocimiento de lo que era el Concilio Vaticano, lo que era la misa en latín, etcétera. Entonces, de repente, la gente de pueblo empezó a decir, güey, ahí se apareció la Virgen. Y pues somos mexicanos todos, güey. Si escuchas que algo raro se apareció cerca, pues vas, ¿no? O sea, yo también iría, la neta, güey. O sea, no los culpo en lo absoluto, güey. Sí. Yo iría a ver qué chingados. Entonces llegan al pueblito y se le empiezan a acumular. De repente eran 1000 personas, de repente eran 2000. En un pueblito, él en su parroquia era una parroquia de 150 personas. Y de repente eran 1000, güey. De repente eran 2000, de repente eran 3000, 4000, 5000, güey. Y él en su mente dijo, güey, así como nosotros, güey, que sabes cuando alguien te tira mierda una vez. Y luego 2, 3, 4, 5. Ya después de 100, ya tu mente lo capta igual a cuando nos estaban tirando mierda de 1000 personas al mismo tiempo. A él le ocurrió lo mismo, güey. De repente se sorprendió con 100, con 200, 300, 4000, 5000. Y a partir de ahí su cerebro dijo, ya, sí soy un chingón, güey. Soy un pinche. Dijo, güey, sí, güey. Entonces, güey, escucha la audacia de este cabrón, güey. Dijo, no mames, güey, soy la verga. ¿Eso dijo? No lo dijo. Estoy parafraseando. Okay. Un sacerdote dando misa así. Y en la idea, ¿no? Además, soy la vergus. Algo así me hubiera dicho, güey. Pero entonces, güey, se le subió el ego y fue con el obispo y le dijo... O sea, ni siquiera llegó como de, oiga, señor obispo. Fue como llegó y hey, ¿ya viste lo que está pasando allá? Es gracias a que yo doy fe de que se apareció aquí la Virgen. Fue como, güey, no puedes andar diciendo que se apareció la Virgen así como así. Hay un proceso. Y él, no, güey. No, ahí está, güey. Vamos.
ok, y ya va el obispo y güey, pues no hay nada, güey. O sea, son un chingo de personas que dicen que se apareció la Virgen. Así como tú hay un chingo y en España está pasando lo mismo en todo el mundo, güey. No, pero esto sí es. Y pues medio no lo pelaron. Fue como, bueno, güey, pues mira, puede ser, no sabemos, güey. Si es cierto, Gavina no sabía leer ni escribir, de repente ya sabe. Eso ha pasado otras veces, no significa que esté la Virgen ahí. Y él, bueno, ¿sabes qué? Chinga tu madre. Entonces él mismo, güey, escribió una carta a Roma, saltándose la autoridad del obispo. Y Roma, en ese momento estaba el Papa Pablo VI. Entonces le responde, digo, no creo que le haya respondido Pablo VI directamente, pero sí fue como, mira, pues puede haber un caso ahí, en México, ok, pues ¿qué quieres? Y él dijo, no, pues que renuncie al Papa y que me hagan Papa a mí. No más, güey. Secas, güey. Sí, güey, así fue. Hubo como 2 intercambios. Oh, chingón. Oye, Roma, pasó esto. Ok, y ellos, ok, vamos a checar. No, que renuncie el Papa, güey. Entonces, claro que la siguiente carta que le digo fue excomunión, güey. No mames. A ver, güey, estás juntando 35,000 personas, ya les dijiste que tú eres el chingón, te saltaste al obispo y vienes a exigirle al Papa Pablo VI que renuncie, luego él, ¿cómo ves? Y luego, ok, nomás quería saber si no te lo estabas, si no lo estaba malinterpretando, chingón, sí, claro, lo excomulgan, güey. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Entonces, exacto, aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues lo que él hizo, güey, fue que dijo, güey, chingón. No me quiso reconocer el Papa, pues ahora yo soy el Papa Nabor. Él se autoproclamó Papa, güey. Pero no soy el Papa no se cambia el nombre. Pero él no, porque le mamaba llamarse Nabor. Deja tú, a lo mejor no le gustaba Nabor, le mamaba pedirse Cárdenas en Michoacán. Okay. Ajá, o sea, ¿sabes? Entonces Papa Nabor Cárdenas. El Papa Nabor Cárdenas, de güey. Michoacán. Entonces, y a Gavina Sánchez la bautizó como Mamá Salomé. O sea, a ella sí le cambié el nombre. De que, mira, yo no, porque de pendejo me pongo el Cárdenas. Pero el güey no es como que fuera a andar con ella, güey, no, era una señora, era una viejita, güey. Ya tenía. Qué buena pregunta. En ese entonces no tenía los mismos gustos que tú. No, güey, sí las tenían, pero esta señora ya está muy anciana, güey. Okay. Entonces. ¿Espera, sí? Tenía límites, güey. Sí, era una anciana, güey. Mamá Salomé tenía como unos 80 y tantos, güey. A ver. Y que en esa época, güey, en México, pues, y a alguien que se queda al campo, pues ya estaba más para allá que para acá, güey. O sea, sí se puede atribuir una cierta demencia senil a esta señora, pero nunca se le pudieron hacer estudios. Entonces, empezó a decir, güey, que ese lugar realmente iba a ser la Nueva Jerusalén que estaba prometida ya desde el Antiguo Testamento. Pero vaya, güey, o sea, es como que la Virgen le dijo a esta señora, güey, aquí va a ser Jerusalén, güey. Sí. No, eso ya se lo... La Virgen quería una ermita, o sea, le gustó el lugar, quería una ermita. A lo mejor se apareció la Virgen, pero nada más quería una iglesita. No quería... Una capillita ahí, güey. Y que salvaran al mundo también. Es que eso pasada, también, ¿no? Las dos cosas que dijo, que salvan al mundo y así, pero no le dijo, güey, Nabor. Aquí ya fue Nabor, güey, aprovechando todas sus muchas influencias, güey. Dijo, okay, es que Nabor, güey, bueno, sí, siendo primo de Plutarco Elías Cárdenas, tiene un... No, de... Plutarco Elías Cárdenas. Dijo como güey. Así un megazord de presidentes, güey. Plutarco Elías Cárdenas Coloxio. No, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, güey, perdón. Es que estaba pensando en Plutarco Elías Cárdenas por el de la masonería. Sí, bueno, es que fue previo, ajá. Lázaro, sí venía del... De Lázaro Cárdenas, güey. Tenía un chingo de poder, güey. Un chingo, güey. Entonces, ¿Nabor también compartía ese pedo? Sí compartía, güey. Pero en ese momento era de hazme reír. De repente empezó a agarrar como cierta famita, güey. Y te digo, estaba la familia Cárdenas que tenía un historial anticatolicismo cabroncísimo. Sí, y fue como, güey, mira, yo no creo en esas mamadas, pero si me estás diciendo que tú puedes lograr hacer una iglesia católica mexicana, o sea, estatizar la religión, pues si funciona no es estúpido, güey. Ok, güey. Y le preguntó, ella iba, ¿qué necesitas? No, pues unas tierras. Bueno, ahí hay unos cabrones que me den lana. Ve, invádelas y yo me encargo, güey. Entonces el poder estatal, te digo que esto ya era después de que había sido presidente, todavía existía la reputación. ¿En qué año fue esto? Esto es en el 73, güey. Y Cárdenas dejó de ser presidente en los 40. Pero estaba pues, mucha continuidad de esa familia, güey. Y sobre todo en Michoacán. Si hubiera sido nacional, aquí en Chihuahua, pues nada, lo matan, güey. O sea, de que, así, ya, se acaba, güey. Sí, güey. Pero aquí, allá seguía, güey. Entonces, empezó a consolidar su propia comunidad autónoma, güey. O sea, se adueñó un chingo de hectáreas, güey, y dijo, esto es la Nueva Jerusalén, güey. Entonces la gente sí se medio escandalizó, güey. Fue como, ok, mira, chingón, pero pues yo vivo acá, güey, ¿por qué chingados me iría a vivir ahí? Entonces, y este es otro tema de las sectas, güey, dijeron, porque el fin se acerca. O sea, esa palabra es... Ajá, porque el fin se acerca, güey. O sea, yo si tuviera que hacerlo no lo haría,
pero la Virgen me dijo que ya está próximo, Me güey. imagino todos los típicos personajes que salen en Bob Esponja y no, eso no sirve de nada, se voltean y pero viene el fin y espera, ¿qué dijiste? Ignora todas las... Así dudas ya se está haciendo. existenciales que Espera, había. ¿dijo algo? ¿Qué dijiste? Exacto, güey. Entonces fue como, dijo que el fin se acerca. Y luego, No el puede fin se ser. acerca, el fin se acerca. Entonces empezó, güey. Y luego, Entonces, yo estoy seguro que ahí toda la gente dijo, no manches, ¿escuchaste lo que dijo? Que el fin Sí. se acerca y un delfín se acerca y no, de que... el delfín está cerca. Güey, algo así, fue un teléfono descompuesto porque fue, el fin se acerca, el fin se acerca. ¿Qué dijo? Que tenemos que vender todo, dárselo al padre porque el fin se acerca. Y luego el padre, justamente. Sí. O sea, de repente, él ya tenía las tierras, él las expropió, güey, pero la lana que le empezó a caer para construir todo, si eran de campesinos, era como, güey, si el fin se acerca, yo quiero estar donde desapareció la Virgen, güey. Y está bien lejos México, y pues aquí es donde me queda bien cerquita, ¿no? Órale, ya empezaron a vender todo, güey, empezaron ahí, empezaron a constituirse, güey. Entonces, le dijeron, güey, pero pues, ¿cuándo es el primer, o sea, cuándo se acaba el mundo, güey? Entonces, algo bien cagado también es que siempre tienden a redondear los números, güey. No, pues en el 80. O sea, está en el 73. No, ya bien en 7 años, güey, en el 80. Ah, en el 80, sí. No mames, pues ya está en chinga, órale, vamos. Y ya, todo mundo, güey. Aquí hay una cierta como cuestión, güey, porque la comunidad, la Nueva Jerusalén, se empezaron a instituir un chingo de personas y lograron llegar a ver 35,000 personas ahí. Ay, la fregada. Que es un chingazo de personas. Pero dentro de la comunidad más hermética, el cálculo está entre 5,000 a 10,000 personas. O sea, dentro de una mini muralla que se creó dentro de la comunidad. Entonces, era como un feudo, güey. En el que todo el mundo estaba afuera, 35,000 iban a misa ahí, bla, 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 la chingada. Pero los que vivían ahí cerca todos los días, viviendo los sacramentos ahí, güey, 5,000 personas. Pero vaya, güey, Nabor siendo católico y sacerdote la chingada, ¿él seguía con sus misas y ese pedo, güey? ¿O es que se cambió el chip totalmente y salió el catolicismo? Él jamás jamás instauró el Concilio Vaticano II. Pues es lo que dices, ¿no? Que hasta se fue excomulgado y Lo todo. excomulgaron, entonces a él ya le valía madre. Y sí empezó, por ejemplo, empezó a decir, no, mamá Salomé, sí es una vidente oficial de la Virgen. O sea que este güey realmente como que quería hacer su iglesia, güey, Exacto. aparte, ¿no? Sí, ya le valió madre la religión, Ok. exactamente. O sea, por eso nunca tuvo la religión como fin principal de sus medios. Nunca dijo, güey, quiero ser sacerdote para salvar almas. Fue como, güey, de aquí escalo y me hago papa, güey, ¿sabes? O sea, fue Ok. como una idea que por ahí tuvo, güey. Tenía metas claras, ¿no? Tenía, por lo menos metas claras sí tenía, güey. Qué bueno. Entonces, así, brevemente, güey. Fue muy precoz, o sea. Sí, se mamó. No tienes un logro y luego, ya soy papa. Sí, sí, papá, renuncia. Entonces el papá ahorita, pues ve eso. Y yo creo que ya ni te pela en esa época así, que venía de conflictos del Concilio Vaticano. Es como, güey, lo voy a excomulgar a cualquier pendejo que me salga a decir esas cosas porque seguro hubo un chingo, güey. Entonces fue el 80, su primer fin del mundo. Luego fue el 88, y luego fue el 2000. Y luego ya cada 10 años van cambiándole, ¿no? Entonces, digo, Nabor ya empieza en el 73 a ejercer como pontífice, güey. Fue en chinga, güey. Fue de la noche a la mañana que tuvo sus tierras, todo. Ni siquiera fue orgánica su construcción. Fue que, pum, en chinga, ya. Entonces, ya para casi el 74, ya tenía sus tierras, ya era pontífice, ya había ordenado cardenales, ya había ordenado sacerdotes, güey. Ya había instaurado, unas ciertas monjitas. Y empezó a instaurar las reglas personales. Las reglas de esta comunidad. Entonces, la regla número 1, güey, era fidelidad total al papa, pero pues al papa Nabor, ¿no? Segunda regla, güey, es que las mujeres a huevo tenían que entrar y vivir en la comunidad con velo. O sea, no se pueden quitar el velo. Es casi como si se instaurara una secta musulmana Estaba aquí en pensando en México. eso. Sí, como si tuvieran un Torah. Sí, era un Torah, güey. Y a los hombres también les puso un cierto Torah. Usan un tipo de escapulario, que es un ornamento católico que tú te lo puedes poner nomás porque sí. Eso, güey, eso es obligatorio y tiene que ocupar todo el pecho, güey. Cabrón. O sea, es una madresota así que se cuelgan atrás y adelante, güey. Siempre lo tienes que tener. Tienes que vestir con decencia. No puedes jugar fútbol. O sea, ¿Cómo? es una regla específica, güey. Así, no puedes jugar fútbol. Está escrito, Estoy güey. seguro que Nabor en la primaria era malísimo jugando. Nadie lo elegía, güey. Sí, era el gordito. Escógeme. No, tú no, porque eres feo. Güey, siempre tuvo pedos de artritis y así. Entonces sí no lo elegían, güey. Ah, o sea, ¿es neta? Sí, güey, no lo había pensado. En el libro no dice si no lo elegían, pero sí puso esa. No se puede jugar fútbol a la verga, güey. Y también instauró que no puedes tener contacto con el exterior. No puede haber televisión ni radio aquí, güey. Nosotros nomás, algunos pocos, somos los que podemos tener acceso allá para nosotros diluir la info que está ocurriendo en el mundo y distribuirlo, ¿no? Es un poco como el socialismo, ¿no? De alguna manera. Güey, instauró un socialismo en México, güey. Corea del Sur. Entonces, No, Corea del Norte. Dudábamos de Michoacán, pero... Güey, mira, Corea del Norte es muy buen ejemplo, güey. Es un Corea del Norte chiquito, güey. Che, Michoacán locos, güey. O sea, qué pedo. Le ganaba a Kim Jong-un. Seguro se inspiró por ahí, sí, güey, ¿no? algo ahí. Kim Jong-un es michoacano. Güey, entonces Comprobado. está cabrón, güey, porque
le pusieron ya hasta nombre a la Virgen del Rosario y todo el pedo. La madre. Pero te digo, mamá Salomé ya está muy viejita, güey. O sea, estaba hasta senil, güey. Entonces ya no puede hablar de que, mamá Salomé, ¿qué está diciendo la Virgen? Y yo, que, exacto, que me sigan haciendo caso. Mamá de que, ¿La escucharon, putos, eh? sí, hey, todos lo escuchamos y todos. Sí, lo escuchamos. Huevo. Mamá Salomé, güey, se muere en el año del 81, güey. Verga. Entonces como, güey, ella era la vidente, güey, pues ¿qué va a ocurrir, güey? Entonces todo el mundo dijo de que, bueno, pues yo creo que ya terminó la misión. Salvamos el mundo. Lo logramos, daba falta el 88, güey. Entonces aquí, güey, ocurrieron dos cosas, que era lo que tú decías, güey. ¿A poco no se chingaba güey, el papá Nabora a mamá Salomé? Pues no, güey, porque era una anciana. Okay. Pero qué casualidad, que la siguiente vidente, güey, fue una niña que le pusieron Margarita, güey. Aquí se va a poner bien dark, ¿eh? O sea, a partir de aquí, güey, es una historia que las feministas deberían ir a marchar, güey. Y existe todavía el tema, güey. Una feminista no llega hasta este punto del video, güey. Ah, bueno, pedo. sí, ya. ¿Todavía existe la Nueva Jerusalén? Todavía existe la Nueva Jerusalén, güey. A la fecha existe esa comunidad, güey. Te voy a platicar algo, güey. A ver. Y me llama mucho la atención el tema, güey, porque una vez una amiga, no me acuerdo qué estábamos haciendo, güey, y me dijo, oye, güey, pues ya estamos cerca de mi casa, vamos a comer unas enchiladas, güey. Y yo dije así como que, va, güey, está cool. Unas enchiladas. Unas enchiladas, güey, suena rico. Ya creo cómo lo relaciona con eso. Fuimos, güey, y pues ya se cuenta que estaba en la casa, güey, llega su abuelita y llega una tía de ella. Y me llamó mucho la atención porque la chava, la tía de mi amiga, güey, que es más o menos de nuestra edad, era un poquito mayor, se pone a platicarnos de Facundo Cabral y a mí me gusta mucho la historia de Facundo Cabral y tal. Y yo dije, mi amiga es muy cristiana, güey. Y yo dije, pues la señora esta es cristiana, güey. Y entonces yo le dije a Viri, ¿tu tía también es cristiana? Y me dijo, no, güey, ella cree en una religión, güey. Ellas tienen a su profeta y la chingada. Y ahorita, güey, me está cascando esta onda. Justo siempre hay. No sé, güey, a ver, dale. Güey, sí, a partir de ahora ya ya se pone culero, güey. Entonces, el pedo fue cuando este señor, güey. Es que estoy emocionado, Willy, la verdad. Ya dijo. Willy acaba de mencionar que si están cerca niños o personas susceptibles de... No sé, la neta yo no tengo idea de qué va a pasar. Sí. Pero Willy nunca se ha puesto así. No, güey. O sea, lo había visto de esa manera, güey. La neta es que estoy emocionado por contar la historia, pero a partir de aquí se pone... Mira, ahí les va. Un señor que se inventó una religión, tenía una vidente viejita, se murió la viejita y eligió una chava de 16 años. Es que no mames. Que era muy guapa. O sea, además la eligió por guapa, güey. Y sus papás eran parte de esa secta. Entonces fue como, ¿quién es la siguiente? Y luego, ella. Y los papás, ¡oh! ¡Bien! Ya nos salvamos. Todos los demás sería como, no sé, güey. Es como cuando en el templo maya o así en esa época, ¿no? De que, ay, está muy bonita. Güey, sabes que te han ido a sacrificar. Algo así fue de que, ay, está guapita tu hija. ¿Cuántos años tiene? 16. Y el vato dijo, es la edad perfecta. Y sí preguntó de que, ¿has estado con hombres? No. Y él, qué bueno. Sigue teniendo su... A partir de ahorita se pone culero, güey. A ver, güey. Agárrense. Dios mío, güey. Entonces eligió le dijeron mamá Margarita. Ajá. De 16 años, güey. Y hubo otra que se llamó María de Jesús al mismo tiempo. Esta ya era poquito más grande. Sí, pero le va a quitarlo mamá y eso pedo, güey. Porque sí. Porque además si dices mamá María de Jesús es como me mamaría. Mamá María. Está cagado, güey. Entonces... O sea, dijiste que esto se iba a poner turbio, pero por la historia, no por los comentarios. Sí, mira, ya fue su última advertencia. A partir de ahorita ya vamos de bajada, güey. Ok. Entonces, bueno, mamá Coco y luego. Entonces, mamá Margarita, le vamos a decir Margarita y María Jesús, güey. María Jesús ya más señorona, ya. Entonces, empezó a haber una concentración cabroncísima de personas, güey. O sea, de repente ya era una comunidad de 35,000 personas. Evidentemente se empezó a instaurar una especie de comercio, güey. Empezó a haber su propio... Empezaron a circular bienes y servicios. Una mini ciudad, ¿no, güey? Era una comunidad autónoma, güey. Okay. En la que no había gobierno, nada, güey. Menciona el autor, güey, que es la última comunidad teocrática, no nada más de México, de toda América, güey. La única autoridad teocrática, y fue ahí... Porque los Cárdenas le dijeron de que, sí, pues los controlamos el día que nosotros queramos. Entonces ya, pero no existía una autoridad civil, güey. Ellos mismos instauraban todo lo que quisieran, entonces por eso nunca hubo como nada, ¿no? Entonces, María de Jesús, había dos videntes. Entonces, Margarita y María Jesús eran las mismas al mismo tiempo, güey, las videntes, y Nabor de repente con una y con otra, y la chingada, y de repente ya no había como conversaciones con la Virgen en público. Que empieza a ver el pedo de que no, ayer en la noche me dijo, y tú,
Hijo de puta, güey, pinche marrano, güey. Entonces empezó a ver ese tipo de cosas, güey, en las que la gente empezó a decir, ay, cabrón, oye, pues está medio turbio, ¿no? Entonces la gente, había mucha gente que sí creía en eso. Entonces dijo, ¿sabes qué? Güey, pues yo ya vi que traen a Margarita, pues, o sea, vi que sus papás se la regalaron a Nabor, güey. O sea, aquí hay cosas turbias. Hasta tiene nombre de malo de película. Nabor, sí, güey, escucha culero. Y Nabor Cárdenas, o sea, Nabor Cárdenas es el nombre completo de un villano, güey. Pero se me hace como ese güey que le pega a su esposa, ¿sabes, güey? O sea, yo me imagino a Lina así. Un machista de pueblo. Porque Ándale, era de ándale. rancho ese güey. Así Sí, que güey. llega y le suelta un putazo. Los frijoles están calientes, ¿no? Entonces, que lo condenamos. Me gustan fríos, así de culo era. ¡Me la ha soplado para enfriármelos! Ay, ¿Por qué no. le sopla? Así, güey, culero. Entonces, Ay. entonces empieza a ver esta división y empieza a ver que las personas que apoyan más a María de Jesús son un poquito más racionales y además tienen el comercio. Ok. Y este cabrón en labor dice, ¿sabes qué? La Virgen me dijo que María de Jesús ya no es vidente. Porque María de Jesús no se dejaba tanto. Ok. Y además lo seguían cierto grupito con poder. Se van a la chingada. Y ellos de que, no, ¿cómo crees? Aquí se van a la chingada y quien se quiere ir con ellos se me van. O sea, no hay pedo. Pero ahorita la única vidente va a ser Margarita. Entonces todos de que, no mames. Tiempo, no, al revés. Margarita era la de los comerciantes, María Jesús era la niña. Entonces, Margarita, los que la siguen... Ya nos arruinas la historia. Ay, güey. Se van a la chingada, güey. Mamá Margarita se van a la chingada con todos sus seguidores. Y se fueron, güey. Y se lograron reincorporar. O sea, salen de una secta en la que vivieron. Esto ya es el 81, ya tienen un rato viviendo ahí. Es como, güey, bueno, pues, qué bueno. Y se salvan. Los demás se quedan. Y se hace todavía más hermética la comunidad. Porque ya vieron que se fueron algunos y dijeron, güey, sí somos los elegidos, güey. Sí somos los elegidos. Entonces, de tanto abuso que sufrió María de Jesús, güey, empezó a hablar mucho con una muñeca que se llama Yoli. Güey, sí, está muy tétrico, güey. Sí, o no, sea, ya está bien triste, güey. Entonces empieza a hablar mucho con la muñeca, güey. Entonces, pues ya le platica sus secretos a la muñeca, güey. Y el pinche Nabor ahí detrás, güey. Y empieza a vivir ahora sí una tiranía brutal. Aquí es donde la comunidad hasta ese punto, pues era plena con sus creencias, ¿no? Se muere la primera, y Salomé, entonces empieza a ver este pedo, expulsan a algunos, la comunidad se hace más hermética, empieza a ser un dictador total, güey, hecho y derecho. Entonces empieza a disponer tanta autoridad, güey, que empieza pues, a volver loca a esta pobre, a María de Jesús, güey. Y pues, ¿qué crees? ¿Qué? Pues que la embaraza, güey. Güey, estaba a punto de decir eso y dije, no, güey, me va a pasar de lanza. No Embarazó, mames. güey. ¿A cuántos años tenía cuando el embarazo? 18. Pero no era el primer embarazo que había. O sea, por ahí se cuentan 2, 3 que, pues aborto, güey, la chingada, ¿sabes? O sea, cosas culeras, güey. O sea, que sí. El pinche Nabor se piró, güey, a la vez. Era un hijo de la chingada, güey, el Nabor, güey. Entonces, este cabrón fue el embarazo que sí se le esquivó, ¿sabes? O sea, sí fue el que... ¡Piu! Verga, ya es visible. Okay. Entonces dicen, no, este niño que está engendrado, yo no lo hice, ni me vean feo. Yo como Gandhi dormía con chavas encueradas, pero yo nunca las toqué, güey. Okay. Yo soy un santo. Este niño fue engendrado por Dios. Y todos de que... así, pero neta, así la reacción que tuviste, mucha de la comunidad dijo... no me vengas con estas cosas, güey. No, güey, no puede ser, güey, la neta. No puede ser, no me chingues, güey. Muchos amigos cercanos de Nabor dijeron de que, güey, si te pasaste de lanza, güey. No, él de esas veces que te crees tú mismo la mentira, güey. Sí, un viejito ya senil que Sí, va a ser entonces presidente. no era tan viejo, güey. O sea, todavía estaba pues, por ahí de sus 60, yo creo. O sea, que todavía no estaba senil, pero ya era un rabo verde, güey. Entonces, toda la gente que lo empezó a presionar mucho, dijo, ¿saben qué? También ustedes se van a la verga, como ven. Entonces corrió... Se toca el corazón, güey. Exacto, güey. O sea, Y corrió a otras 800 personas. Entonces los corre, pero ahora en lugar de que la comunidad se haga más hermética, sí se quedaron resentidones. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a empezar a fundar comunidades en otros lados. Y a esa otra comunidad se va a ir María de Jesús. Se va a ir María de Jesús, pero nos va a dejar a su muñeca Yoli. Que la muñeca es la que al final de cuentas se quedó con la posibilidad de interceder con la Virgen. Güey, es que... Yoli le pasó la autoridad, o sea, María de Jesús y se va a llevar al chavito. Entonces, la última vez que se vio a esta chava, pues sí fue en París. O sea, con una indemnización bien cabrona que le mandaba este güey. Pero la sacó de la comunidad y la comunidad ahí se quedó y dijo, bueno, está bien, pues ya va a vivir feliz. Como quiera, güey, ¿no? Entonces empezó a hacer sus chaquetas mentales, güey. Entonces, para esto ocurre el tan mentado 88. Y, ¿saben qué? Como hemos rezado también, la Virgen nos extendió el periodo de gracia.
Perdón, pasó el 81. Okay, y no, okay. es que gracias a que hemos rezado tanto, Dios nos extendió el periodo de gracia y ya tenemos nuevos profetas. Qué chingón. Entonces, de repente dice, ¿saben qué? Otra vez, gracias por rezar todo el mundo. Periodo de gracia otra vez, güey, todo 88. Entonces, ya después del 88 ya se pasó pues, a más años, güey, ya, etcétera. Entonces, es aquí en donde tenemos que decirle a las personas que estamos aquí en Michoacán, está en un lugar que se llama el territorio, ¿cómo le llaman? El territorio caliente o algo así, ¿no? Que está bien cabrón, que es donde hay mayor plantío de drogas y todo ese pedo. Entonces, este güey se pone a reclutar, el Nabor, güey, a personas que pudieran ser los videntes, pero pues no llegaban ni, oye, eres vidente, era como, güey, tengo una comunidad con un chingo de poder, tú necesitas enseñar porque tienes algún poder que va a hacer que los otros se caguen. Ok. Porque la última persona que estuvo, María Jesús. María Jesús, güey, sí llegó a este cabrón a tener tanta influencia en él que cuando le decía, habla con la Virgen, güey, se empezaba como a tipo convulsionar. Y sí lograba emitir palabras que nomás este güey sabía interpretar, fingía que eran lenguajes así como... Pero pues era una chava que estaba convulsionando. Y él de que, Sí, güey. que me sigan haciendo caso, dice. Entonces se va, güey, y dice, la última que estuvo aquí tenía esa habilidad, güey. Entonces, ¿Qué puedes hacer? ¿tú qué puedes hacer? No, Entonces, pues le güey, puedo hacer así con los dedos. no, güey, pues se agarró al güey más hijo de puta que se topó, güey. En el 91 entra a la comunidad un cabrón que se llama Agapito Gómez. Ay, Ya también tiene nombre de malo, la neta, güey. Agapito. No tiene nombre de malo, Gómez, tiene nombre güey. del achichincle del malo. Güey, entonces, güey, exactamente, güey, sí tiene nombre de chichicle del malo, güey. O sea, el Nabor es como, y el Agapito es como, Hola, ay, ¿qué güey. vamos a hacer ahora, sí, Nabor? pero era como el mini-me de Austin Powers, güey. Ándale, Algo Ándale, así. era, Sí. güey, era el mini-me, güey. Pero este güey ya tenía cierta experiencia, güey. Ese güey ya sabía leer las cartas para ciertos grupos organizados de Ok. criminales, güey. O sea, este güey ya hacía tratos con con el narco y la Sí, chingada, ya, güey. El Agapito. Nabor siempre mantuvo su comunidad fuera de eso. Ok. Porque pues no les interesaba para nada, güey. O sea, ni siquiera se podía sembrar nada ahí, güey, ¿sabes? Nomás estaba en medio, pero era el único lugar donde pues, no se podía. Entonces, por eso nunca ha habido una prueba de que se dediquen a eso. Ok. Pero sí había mucha influencia alrededor de eso. Entonces, llega este cabrón, Agapito, que ya venía con cierta... Agapito hasta suena así... Como que elegía nombres culeros a huevo, ¿no? Güey, es De que, o sea, si te ponen Agapito, güey, estás destinado a ser malo, güey, ¿sabes? O sea, ese pinche nombre no te O da sea, imagínate en la autoridad, primaria el güey. bullying. A ver, Agapito usted. A ver, Está adelante. el profe... Oh, no se estén poniendo nombres falsos. A ver, ¿quién se Ya puso sé. Agapito? Y el pobre Agapito. No, así me llamo. Los niños van al salón. No, profe, así se llama Agapito. ¿Verdad que sí, Agapito? Sí, profe, yo sí me llamo Agapito. Güey, no mames. Entonces, ¿saben cómo se llamaba la prima promiscua de Agapito? Mm, Ya, güey, ya, no. Bueno, ya ustedes imagínense. Entonces, tengo que soltar chistes culeros de vez en cuando porque se está poniendo muy dark la historia. Entonces, ya, Ok, ya. güey, Fue el va. momento de relajación. Fue el show de medio tiempo con la prima promiscua de Agapito. Que si saben pronunciar el resto de las vocales, eventualmente van a llegar a la. Ok. Es más, nada, no lo comento porque no lo hablaba YouTube, güey. Pero bueno, entonces llega este cabrón y dice, oye, pero tengo un crew. O sea, no puedo dejar a mis otros Mis 5 bros, chichingles. No te preocupes, güey. Pues tú vas a ser Agapito Gómez el aventurado, el bienaventurado, y tu crew que traigas van a ser los bienaventurados. Este güey llegó con su bola de maleantes, güey. Así pinches piratas que llegaron a la comunidad, güey. Y todos tenían ciertas, vamos a decirlo, capacidades esotéricas, ¿no? O sea, todos sabían leer la mano, venían así de ser mediums, venían de dedicarse ya en un mercado laboral externo. Y venían a prometerles todo, las mujeres que quieras tener, la lana que te quieras sacar y las casas que quieras tener, güey. Van a ser tuyas, nomás vente aquí a hacerte pendejo un rato. Sí, man. Ok. Entonces ya era Agapito y los bienaventurados, güey. Entonces, claro que llegan Tiene al... nombre de banda, ¿no? Güey. Sí, güey. No, pero Los tendría que plebes llamarse arranque, ¿no? el ingeniero Agapito Gómez y los bienaventurados. Vas a escuchar Y tú ya. a- Entonces empezó a haber prohibiciones más cabrón. Si ya de por sí, digo, no Sí, te sí, dejan sí. jugar fútbol y así, güey. Ya fue que ya nadie puede tener hijos, güey. A la fregada. Porque ya está inminente el final, güey. Entonces, a la comunidad, varios años les dijeron, ya nadie pueda tener hijos. Nadie tenga hijos. Es más, para no tener hijos no hay que tener sexo, nadie tenga sexo, güey. Las mujeres se mueven aquí, los hombres acá, güey. Nadie puede tener hijos, güey. Nomás Yo los soy el papas bienaventurados. fritas, ¿no? Ajá, nomás los bienaventurados, güey. Y tú como eres un hombre de familia que quiere tener familia, pues va a ser un honor que críes a mis hijos. Entonces, empezaron ya con cosas así bien darks, güey. Entonces,
empezó a haber ciertos levantamientos. Obviamente esta es una comunidad de 35,000 personas. Alguien va a decir, güey, si están medio pendejos y todos. No, sí. Entonces se las empezaron a hacer de pedo, güey. Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a crear la Guardia Celestial. Entonces empezaron a reclutar gente dentro de, güey, que tuviera ganas, o sea, que fueran los más aptos, los que corrían más rápido y todo. Y los empezaron a armar, güey. Y tú vas a cumplir una cuestión celestial, güey. Tú eres la Guardia Celestial. Mientras tanto, ya estás en el 91, 73 al 91, empezó a haber conventos dentro de, seminarios, sacerdotes, etcétera. O sea, seguía como una cierta vida religiosa, ciertos estándares, pero el control estaba súper totalitario. Bueno, entonces, recordemos que estamos en una época que no es tan lejana a nuestra realidad, güey. Sigue siendo es el 91, güey. Ajá, exacto, o sea, esta parece una historia de hace, mecenas de islamistas de los 1600, antes de las cruzadas. No, güey, o sea, ahorita soy un poquito. Entonces, aquí sí empieza a haber cierta presión social de gente que salía de, oye, gobierno, pues haz algo, cabrón. Es como, no, pues se empezaron a escudar que son comunidades ¿cómo se llaman? Autóctonas, ¿no? Comunidad, así como ese derecho que tienen los pueblos indígenas y originarios. Autorregularse, ¿no? Autorregularse, los empezaron a ejercer. Dijeron, oigan, pero pues no hay autoridad civil, ¿qué onda? Entonces uno de los bienaventurados salió con la mamada. No, sí tenemos. Es Lázaro Cárdenas. Nos logramos comunicar con él a través de mediums. Ay, no. Y la muñeca Yoli por ahí seguía, güey. O sea, la conservaron desde la primera que se fue, por ahí seguía. Entonces, de que no, mira, aquí tenemos a la Virgen que nos habla. Literal, la Virgen les habla. tenemos a nuestro pastor de superior de todos. Don Nabor. Güey, es que esa muñeca es como 10 más culera que Anabel, güey. O sea, ándale, güey, es una Anabel. Pero Anabel era culera. Esta nomás era una muñeca ahí puesta. Pero así. La muñeca. ay, se me metió Yoli. La muñeca es real. Cuando la albergas, ¿verdad? No. Es más, si hubiéramos sido esos güeyes, yo de que, no, se me apareció la Virgen, yo soy el Papa ahora. Ándale. Oye, pero la muñeca ¿era Lázaro Cárdenas? No. Uno de los bienaventurados. ¿Uno de los bienaventurados era Lázaro Cárdenas? Se comunicaba con él y entraba en estado de trance y platicaba con Lázaro Cárdenas. ¡Expropiación petrolera! Sí. Todavía hay mucho petróleo que no expropiamos. La muñeca Yoli, güey, qué pedo. O sea, entonces, la muñeca Yoli todavía había. O sea, los bienaventurados eran como la jerarquía que. Recordemos que eran pinches mercenarios que andaban por ahí nomás. Que tenían la posibilidad como de tocar a alguien me está diciendo esto, y así, ¿sabes? O sea, pero los bienaventurados dentro de la comunidad eran los más vergas, güey. Sí, eran los más chingones. Era como la clase más alta que existe. Okay. Claro que primero estaba... ¿Cómo se llama el pendejo? Nabor. Estaba Nabor, al principio, Papá Nabor. Que le empezaron a decir Papá Nabor, güey. En lugar de a él le cagaba porque era, no, soy el Papa Nabor. Y todos, Papá Nabor. Y tú, Papá Naborcito. Naborcito, papá. Entonces me los imagino en las fiestas del pueblo así. ¿Puedes sacar a bailar a la mamá Yoli? A la hermana Yoli. Nabor comiendo su sopita de colores, ¿no? No, güey, entonces para este momento siempre tuvo problemas de artritis así. Para este momento ya empezó a tener ciertas complicaciones ya puteado, de Parkinson. Ajá. En Nabor. Entonces empezó ya pues, a tener pedos. Ya no lo sacaban tanto al público y todo. Lo seguían protegiendo. No nada más los bienaventurados, sino la Guardia Celestial que se agarra todos. O sea, era su guardia suiza que era. Sí, era su guardia suiza, pero que escuchaban corridos y andaban en tenis. Y se traen acá 47. O sea, andaban armados. Los soldados no usan tenis, Willy. ¿Qué clase de soldados son esos? ¡Shaggy! Entonces, esos güeyes andaban ya por ahí haciendo las suyas. Establecen que Lázaro Cárdenas es su autoridad política. Ok. Entonces, ahí les va otra mamada. Siguen siendo una comunidad muy hermética. Pero si ustedes saben, en México hay distritos electorales que se ganan por muy poquitos votos. Entonces, pues empezaron a ver que había posibilidad ahí como de lucrar con esos güeyes. No. Entonces llegan a ciertos acuerdos políticos en los que de repente salía Papá Nabor y hey, todos tenemos que votar por el PRI. Y todos iban y votaban por el PRI. Entonces imagínate el spot, ¿no? No, ni había necesidad. Nomás ibas y con el Papá Nabor, ¿cuánto quieres? No, que no me estén molestando por otros 6 años. Chingón, órale, ahí te va. Y güey, y pues así era como se podían librar de mucha interferencia del Estado. Porque pues era una comunidad muy rural, que muchas veces una sociedad de alumnos de una universidad promedio, pues casi siempre es
una cantidad electoral mayor que la que hay en muchas comunidades. Aquí eran 35,000 en un solo lugar que todos votaban para donde el cabrón decía. Entonces empezaron a votar todos por el PRI. Y ahí el que medio les tentaba y el príncipe llegaba y les ponía más lana, ¿no? Entonces, por eso se lograron librar mucho. Pusieron a Lázaro Cárdenas como su máximo representante, ¿no? Entonces siguió así, pues, por mucho tiempo. De hecho, hasta la fecha todavía existe esa guardia y así, ¿no? Okay. Entonces, hubo el último cisma de ellos mismos en esta época, en la que ya había gente que de verdad... la imposición de tener hijos y no tenerlos era, pues, de vez en cuando, era paulatina, ¿no? Andaban bien hornis todos. Okay. No, y pueden tener hijos. Y de repente ya asociaban y, bueno, ya. Entonces ya se quedó como que, bueno, pues ya pueden tener hijos, las relaciones sexuales son nada más para procrear, etcétera. Pero en 2005 se agravó, digo, que esto es 16 años, 14 años después. Entonces la condición de Papá Nabor empezó pues ya a ser fatal. O sea, realmente ya no había manera de poderte comunicar con él ni nada. Entonces empezó a haber una pregunta muy lógica de quién va a ser la sucesión de Papá Nabor. Hubo personas que puede ser Agapito, que siento que estoy diciendo un albur, pero YouTube así se llama, Agapito Gómez. Entonces había por ahí conversaciones que se Agapito, que no sé qué. Pero Agapito no podía ser él porque era el vidente. El vidente no podía ser él mismo, siempre tenía que haber esta dualidad, ¿no? Entonces, en este momento empezó a haber como dos escuelas de pensamiento, digamos, ¿no? Ahí sí, como si hubiera escuelas de pensamiento. Surgieron las universidades de la Nueva Jerusalén. Entonces se empezó a disputar el papado entre, ahora le llaman San Martín de Tours, pero es Martín de Tours, y un cabrón que se llamaba Santiago el Mayor. Santiago el Mayor estaba más pegado a Papá Nabor y Martín estaba más pegado a Agapito. Entonces estaban estas dos, ¿no? Entonces este güey ya tenía un chingo de Parkinson desde 2005. Tiene nombres bien pasados. Sí, sí. El Santiago el Mayor. ¿Cómo dijiste el otro de...? El de Santiago el Mayor y estaba el San Martín de Tours. Martín de Tours era compa de Agapito. Uh-huh. Entonces, todo el mundo sabía que Santiago el Mayor era como el posible sucesor más natural. O sea, ese vato... Sí, Nabor en su juventud lo había ordenado, lo había hecho obispo. Y no sé la estructura eclesiástica que se han inventado. Okay. Y que era diamante negro 3 veces. Ya se había ganado 3 veces el carro rosa de la empresa y así, ¿no? Okay. Y el otro, pues llegó un vato random, un mercenario que aprovechó para influenciar la iglesia ahí, ¿no? El clero. Entonces están estas dos. Entonces de 2005... empezó a haber cierta competencia por el trono apostólico de la Nueva Jerusalén, ¿no? Entonces empezó a haber, pues, mucha rivalidad. El papado, ¿no? El papado, exacto, pero, pues, a nivel micro, ¿no? Okay. Pero sí, pues, esa comunidad era el universo de ellos mismos. Entonces era lo que se competían. Entonces empezó a haber estas dos escuelas, empezó a haber estos dos grupos. Entonces dijeron, o sea, volvieron irreconciliables unos con otros. Pero seguían conviviendo en la comunidad porque todavía no se moría Nabor. Nabor seguía estando. Y los bienaventurados y Agapito seguían siendo los videntes, pero seguía teniendo la autoridad mayor este cabrón. Entonces, en 2008, en 2005 lo dejaron sacar al público, pero de repente salía, ¿no? De que no, misa especial, no sé qué, y salía el güey así todo. Y todos, nos bendijo. Qué chido. Gracias, Papá Nabor. Gracias, Papá Nabor. Y neta, hay videos de ese güey. Me aventé también dos documentales en los que sale el vato así en sus últimas y es como... y luego, gracias, te amo. O le iban a besar la mano y el vato ponía la mano y luego... Te cacheteaba 20 veces antes de besar. La mano y luego los feligreses de que... Neta, o sea, hay videos de eso, güey. Está muy cagado, güey. Gracias, Papá Nabor. Entonces... Pero, güey, ya está... O sea, bueno, cuando quieres ver, por ejemplo, historias, güey, de Jiddu Krishnamurti, güey, esta gente... Ves entrevistas antiguas, güey, de los 80s, 90s. No, pero este güey es 2006, güey, o sea... En 480p, güey, y salen en la tele y todo. Entonces, realmente sí hay... Es muy reciente, o sea, la verdad sí es muy reciente la historia de estos cabrones. Entonces, en 2008, por fin muere este cabrón. 2008. Pero, tuvo una muerte súper... O sea, digo, lo que se merecía Papá Nabor era que... Sufrir un cabrón... No, murió así... Bueno, la enfermedad de Parkinson es muy horrible, pero... Se merecía eso y un chingo más. Pero nunca fue enjuiciado por nada. Nunca tuvo que sucumbir ante nadie. O sea, él se murió siendo un chingón, según él, ¿no? Entonces ya tenía 3 años que no había... ya no salía al público. Entonces se muere. Entonces hubo varios intentos. Que está en video también, está muy cagado. Porque ellos mismos documentan todo ese pedo. Creyendo que van a tener como la evidencia máxima. Entonces...
está en el hospital de Michoacán. Claro que no se va a atender ahí, ¿sabes? O sea, este señor está enfermo, se va a un lugar donde sí haya lugares, espacio. Entonces, se va a creo que estaban en Morelia. No me acuerdo exactamente. Estaban en un hospital chingón. Entonces, le quieren hacer firmar un documento en blanco. Y el vato de que... léemelo. Y así se escucha clarito, está el video, güey. ¿Quiere que se lo lea? Simón. Entonces, te digo, se están peleando entre Martín de Tours y Santiago el Mayor. Santiago el Mayor le quiere... Que Santiago el Mayor era como el que todos creerían que iba a ser el que heredara. Ajá. Y le dice que, oye, pues mira, aquí se dice que Santiago el Mayor, yo a tu servidor, voy a seguir sirviendo el proyecto de la Virgen que se nos apareció, la Virgen bla bla bla, y vamos a seguir con esto. Y yo, Nabor, en pleno uso de mis facultades mentales, le cedo el poder de la iglesia de la Nueva Jerusalén a pum. Y él dice en el video, está en el video, güey, de que dice, no. Güey, no había hablado bien en como 3 años y él, no. Y ya, otra vez llegado con su temblorina, pero no. Entonces, güey, todos de que, entonces dijeron, bueno, entonces le toca al otro güey, a Martín de Tours. Ajá. Entonces, él se quería morir con el poder. O sea, realmente sí era... enfermizo ya lo de Nabor, güey. O sea, él se quería morir siendo pontífice, güey. Que de hecho, está muy cabrón porque en su lecho de muerte se arrepiente profundamente. Y hay testimonios. Esto no le consta al autor, pero hay testimonios que en su arrepentimiento lo visita el obispo del católico y lo confiesa, güey, antes de morirse. Y el obispo en plan de, güey, yo no le puedo negar la confesión a nadie. O sea, tampoco es como que, sí, te perdone todo, pero es como, güey, está en su lecho de muerte, todos, pues va y pues medio lo confiesa y se muere confesado el cabrón. ¿Sabes? O sea, entonces, no sé qué haya pasado ahí, te digo, no está tan documentado ese pedo, pero por ahí se dice. Entonces, su ambición era morirse con el poder, o sea, no tanto no pasárselo a uno o al otro, era como, va a morir con él y ya ustedes se hacen garras, ¿sabes? O sea, ya la comunidad va a ser en la que decida. Pero entonces, antes de morir, el doctor le dice, ¿sabes qué? Ya no hay nada que podamos hacer por este cabrón. Bueno, pues ¿qué hacemos? No, pues regrésenlo a la comunidad. Los regresan a la Nueva Jerusalén, las personas, ya regresó, ya está bien, va a seguir siendo por mucho tiempo. Ellos creían que ese güey iba a ser como el tipo Mesías. Entonces, regresa a la comunidad, la gente le hace un festival y todo, pero ya eran sus últimas. Entonces ya en sus últimas, el otro cabrón, el Martín y su grupito van, y como ya no puede firmar porque de plano ya tiene las manos súper chuecas, le ponen tinta en su dedo, en su huella dactilar del dedo derecho. Sí. En blanco también, güey. Entonces también está el video de esa cosa, porque todo lo querían tener en video. Papá Nabor, ¿qué estás diciendo del güey? Que bueno, que sí quiere. Y el vato que, y luego, que sí quiere. Y luego le agarran la mano, se lo ponen así en la tinta y le ponen el dedo en ese documento en blanco. Y fallece un poquito después. Entonces dice, el Martín pues salió bien chingón. No, yo soy el nuevo, mira, aquí está el documento escrito y está firmado por él, ya no puede moverse, yo soy. O sea, ahí es cuando, es la gota que derrama el vaso, güey, y se crea otro cisma, güey. Entonces sale Santiago el Mayor y dice, güey, qué chingados, a mí me tocaba. No, pero yo tengo la firma, a ti te dijo que no en video, a mí no me dijo que no en video, a mí nomás me dijo. Entonces, ahí es... yo lo estaba haciendo un masaje con mi tinta milagrosa. Yo sí, a mí me dijo la muñeca Yoli, güey, entonces, ya se va, güey. Este cabrón, o sea, se hace el cisma y se va con una parte muy importante de la comunidad a otro lugar, que siguen creyendo las mismas. Sí, güey. O sea, cosas, pero ya según ellos, ya ahora sí es un gobierno normal, la chingada, güey. Se van a seguir a la merced de otro cabrón. Se queda en este caso Martín. Y Martín de Tours es la persona que se queda encargada. Casi estoy seguro que hasta la fecha es la persona encargada de la Nueva Jerusalén. Entonces, este güey, pues es el más loco de los locos. O sea, ¿quién era más loco? ¿El loco o el loco que lo sigue? Pues es el que sigue en la sucesión. Y este dato ya se empieza a volver loco. De que beatifica a Lázaro Cárdenas. Beatifica a la muñeca Yoli, güey. Beatifica a personas en vida. Se beatifica él mismo. Por eso le dicen San Martín de Tours. Empieza a beatificar a todo pinche mundo, güey. A sus cuates, güey. A sus cuates. Entonces empieza realmente ya una cosa pues, estúpida. Realmente ahí las personas empiezan, o sea, a resentir. Algunos se van, algunos se quedan. Y los que se quedan, de nuevo se vuelven a sentir súper herméticos.
güey, los que se están yendo es porque ya se van. No, pero nosotros tenemos que seguir rezando y todo, ¿no? Entonces, la última doctrina que hay disponible, los rituales que hay, es que la primera misa, las misas tienes que ir a huevo. Hay misa todo el día, pero a las que tienes que ir a huevo es a las 5 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 p.m. y a las 8:30. O sea, ¿tienes que ir a 4 misas al día? Exacto. Al día. Y si vas 4 es como, hijo, no crees tanto, güey. Y hay adoración perpetua en la que por lo menos una persona de tu familia tiene que estar presente para no desamparar a la Virgen, porque el momento que se vayan se va a acabar el mundo, no sé qué chingados crean, ¿no? Entonces empezó a haber pues ya un control bien estricto, empezaron a modificar. Si antes estaba gacho, ahora se puso, o sea, ya pasó lo cabrón, ahora empezó lo culero, dirían por ahí. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? El régimen de los Cárdenas empieza a perder poder en Michoacán. Por ahí empieza a surgir, digo, esto ya es bien reciente, ya pasó 2008, ya estamos por ahí del 2012. Entonces, logran instaurar, y que es por lo que la mayoría de las personas, ya la historia llegó a su círculo, el gobierno federal en conjunto del gobierno estatal y la presidencia municipal que había, y ahí, o sea, no les preguntaron, fue como, güey, aquí tiene que haber escuelas, cabrón. Para esto, la Nueva Jerusalén no es como que fueran alfabetas todos, pero nomás les enseñaban lo básico, a leer y a escribir y a leer la Biblia otra vez, ¿no? Entonces, les ponen la escuela y van y la desmadran, güey. Van y la desmadran, cabrón, o sea, no dejan piedra sobre piedra, le prenden fuego y todo. Entonces la otra comunidad, la disidente, dice, güey, yo sí quería escuelas. Pues sí, pero te la pelas, güey. Yo no quiero y las pusieron cerquita de mí, van y la quiebran. Entonces, tiempo después, ahorita, el Agapito. El Agapito. Che, Agapito no quita el dedo, güey. Sí, la historia, güey. No, el Agapito ya ha sido señalado varias veces por violaciones, por agresiones, güey, por violencia. Y sí digo, no sé si ya los enfrentó, pero lo último que supe es que sí está enfrentando. El documental se termina en que meses después enfrentó ciertos juicios. O sea, no sé si esté recibiendo la justicia que se merece, pero ya hay procesos en su contra. Y es en donde se podría decir que se termina la historia. Porque la última vez que se hicieron virales, por así decirlo, la última vez que supo de ellos fue en 2012. Que pues ya pasó muchísimo 2012, o sea, ya vamos casi para 10 años. Y sigue existiendo la comunidad, siguen siendo igual de herméticos. La única diferencia que hay es que ahorita hay 2 cultos dentro de la... O sea, se hicieron secta de la secta. Y esa secta de la secta es más abierta, platica, van y los entrevistan a cada rato y le tiran mierda a los otros, obviamente. Y todavía existen mexicanos dentro de una comunidad totalmente hermética. Pero desde el vamos, güey, o sea, es puro mexicano, ¿no? Puros mexicanos. Casi ninguno es michoacano, ese es el pedo. O sea, vienen de otros lados de otros país. Lados del país, ajá, los que se quedaron allá a vivir. Los michoacanos iban y, qué bonito, ya me voy. Qué bonito, ya me voy. Pues son muy cabrón, güey, ¿no? O sea, muy cabrón desde el punto de vista de que, pues yo no puedo creer. Hay cosas, por ejemplo, de los musulmanes que tú dices, güey, como lo de Mahoma y el matrimonio. Cosas rarillas, ¿no? Pero esto es una pasada de lanza. Y tratas de, aunque lo juzgues con los ojos de su época, de todas maneras están mal. Esto lo estás juzgando con los ojos que tenemos ahorita. Ajá. Porque pues no hace tanto tiempo de ese pedo, güey. Entonces, hasta aquí la historia de la Nueva Jerusalén. Pues así es como se quedó. Las escuelas ya se llegó a un acuerdo en el que medio enseñan cosas. Ya hay intervención del gobierno. Pero siguen teniendo a Lázaro Cárdenas ahí encima de todo. Entonces, quisiera, güey. Dudo, pero te digo, más o menos la prima de una amiga fue la que me dijo esta onda, ¿no? Me encantaría, güey, de que si es que hay un suscriptor, güey. Fíjate bien, cabrón. Así estaría perro. Un suscriptor, güey, que nos diga así de, cabrón, yo pertenezco a esta madre, güey. Tengo una manera de comprobárnoslo. Ajá. Neta, güey, hay que hacer un video con él, güey. Porque a lo mejor, o sea, es lo que decimos, a la verdad no le importan tus sentimientos, ¿no? Pero damos una verdad a partir de la realidad que conocemos, güey. No sé. Estaría chido que nos platicaran lo chingón que se vive ahí o que sí. ¿eh? Que ella nos diga, yo creo en esto por esto, güey. Y debe haber tantas personas. No, pero es que son bien poquitas. Ahorita, o sea, las estimaciones máximas. 30,000 personas no es poquito. Dentro de la comunidad, no dentro de la segregación esta que existe. Tenemos más seguidores en TikTok. Querías presumir. Entonces, ¿seríamos una secta, güey? Podríamos ser una secta. Es que me impresiona mucho o sea, si lo pones a verlo, de los 70s hasta ahorita son 50 años. 50 años. 2 generaciones, algunas 3 que han vivido ahí. Y yo creo que ya hay generaciones que son más disidentes. Porque las personas que entraron ahí, pon tú que llegaron por sus propios medios por ahí de sus 40, 50,
tuvieron hijos y fue como, les tocó lo chingón. Pero a partir de ahí fue en decadencia. O sea, yo sí creo que hay personas que están migrando a otros lados y empezaron a salirse de ahí. Estaría cool que nos contactaran. A lo mejor ni siquiera explicándonos en lo que ellos creen. A lo mejor se hablan de la secta. Pero, pues que nos platiquen. O sea, no creo que... Que nos llegaron de M, güey. Estaría perro, ojalá. La verga. Pero pues bueno, esto fue la historia de la Nueva Jerusalén dentro de la teoría de las conspiraciones. Me gustaría saber qué opinan en general. O sea... ¿Debería intervenir el Estado? ¿No debería intervenir porque esa es su propia decisión? Mira, güey, yo siempre he sostenido que, en sí lo que comprende el ser libertario es una mínima intervención del Estado, güey, ¿no? Claro. Y no sé, a mí me gusta realmente que en las religiones no se mete el Estado, pero como está regulado. Cuando, incluso, por ejemplo, cuando los pueblos indígenas, güey, le da esta facultad de autodeterminarse y tener a sus reglamentos, ¿no? De alguna manera, siempre que se violan derechos fundamentales, pues bueno, ya puede intervenir el Estado, ¿no? Y yo creo que estoy de acuerdo de ese tipo de cuestiones. Ahora, estos güeyes no están registrados como religión en ningún lado. Ajá, entonces, yo donde noto ya el problema es difícil, ¿no? Con este tipo de sectas o grupos tan cerrados, herméticos. No sé, es que realmente por ejemplo, lo que dices de Agapito, güey, ¿sabes? Sí, que Agapito venía de otro contexto, güey. O sea, venía de andar siendo malandro afuera y llegó a hacer de las suyas adentro, güey. Ajá, no sé. Y está cabrón, güey. Tú, René, ¿qué nos puedes decir, güey? Mira, este podcast creo que es el que menos palabras he mencionado. De hecho, güey. Fue una historia que de verdad no me esperaba. No, güey. Es que ya a partir de la muñeca, güey, empezó a valer verga, güey. Les recomiendo el libro, güey. La verdad es que el libro yo me lo aventé como en 3 días. Y no es un libro cortito. O sea, no sé cuándo sea la versión escrita, cuántas páginas sean. Pero en la versión de ebook que yo me aventé, si eran como unas 300 tantas páginas. Y te lo acabas en chinga porque no puedes creer lo que estás leyendo, güey. Dices, es que no, sí, arregla. Se arregla. Y tú lo lees arreglando, y te pones, por ejemplo, me pongo en el lugar de Nabor. Y que, o sea, tal vez empezaste esto de, pues a ver si pega. Y fuiste llevando más y más y más y más y más. Y, o sea, se me hace difícil creer, pues, que una persona que no tiene unas convicciones reales pueda llegar hasta ese punto. Exacto, güey. O sea, ya es impresionante y puede sacar una buena película de Steven Spielberg ahí. Es que hasta antes de lo de Margarita, güey, tú dirías, bueno... Es la historia de un loquito X. Ándale, o sea, puede que yo no lo siga, pero podría llegar a entender por qué hay gente que cree en ello, ¿no? Claro. Ya después de que era un niño de 16 y luego, bueno, Sí, le embarazaron y luego se salió y tal, es cuando digo, no sé, güey, o sea... Soy muy loco. Yo a la conclusión a la que llegué, te digo, después de leer el libro, vi varios documentales. Si no se quieren clavar tanto, les recomiendo el documental que sacó Vice, que se llama Vice en español, que se llama Miscelánea Mexicana. Ahí el tema que tiene no toca tanto profundidad, pero sí toca varios testimonios de personas que ahí viven. Claro que a los que entrevistaron son de la nueva disidencia. O sea, ya de los que se salieron y que siguen defendiendo su culto. Pero no, nosotros no somos esos culeros, Bueno, o sea, no somos los culeros, somos los locos, pero no somos los culeros. Ajá. Entonces está muy padre ese documental. O sea, sí llegas a ver el fervor en esas personas. Ves a las mujeres con su velo. Y la verdad es que hasta cierto punto, pues, o sea, sienten que están haciendo algo bueno. Pero es irreconciliable con lo que los otros cabros hicieron. O sea, creo que siempre que hay un abuso de autoridad, por más que estés adoctrinado, entiendes que la ley natural no es por ahí. Que yo creo que el ser humano jamás se puede desprender de la ley natural. Y ya cuando lo hace, ya te convertiste en una criatura, en un animal, güey. Mira, aquí en el podcast sostenemos que la verdad no le importa. No le importan sentimientos, pero también sostenemos que la verdad es una. Exacto. La verdad es lo que es. Sí. Si existe un Dios o no existe, pues es una verdad. ¿La conocemos? No. No la puedo afirmar. Tampoco podemos decir que ellos están totalmente locos. Imagínate que ellos fueran los que tuvieran la razón. No. Mira, güey. Te voy a decir algo. Yo por lo que no creo que tengan la razón es porque están... O sea, no existe una doctrina clara. No, sí. Y están realmente a merced de lo que sienta un cabrón en ese momento, pero lo que se le ocurra. Ese es el punto, o sea, decimos ahorita eso, pero imagínate que la historia es totalmente diferente y que realmente sí se le apareció a la Virgen, que realmente Nabor sí era alguien docto en ese aspecto y que todo lo demás son chismes para desacreditar a ese... Pero es imposible, güey. O sea, es imposible, porque... Por eso estamos en la teoría de las conspiraciones, hay que ser conspiranoicos. Es una conspiración, pero yo creo que esa conspiración se desacredita por sí mismo porque existe una influencia, o sea, hasta... hay una influencia política súper marcada, ¿no? Y luego los empezaron a lucrar el PRI.
Y luego empezó a ver así como que, todos votan de bola, pues vamos a ver quién los deja más libres para que voten por mí. Sí, o sea, entiendo todo el aspecto. ¿Intereses externos? Los intereses externos, políticos, económicos, lo que quieras. Claro. Pero cabe una ligera posibilidad de que hasta la religión más enferma pueda ser la que determine lo que es. Yo no creo. A ver, güey, tú hasta el punto de la... No me acuerdo cómo se llama, la viejita que supuestamente iba a la virgen. Sí. Mamá Coco. No, a mí siempre se me hizo una estupidez. Desde ahí, desde la señora, güey. Desde el vamos. O sea, desde que... O sea, por ejemplo, que un padre estuviera en contra del Concilio Vaticano II, lo entiendo. Muchos estuvieron en su momento y poco a poco fueron agarrando el pedo. Pero ya que entiendes el contexto bajo el cual el Nabor creció, y este güey está jugando al juego de la ambición. Ok, se perdió. Se perdió desde el vamos y aprovechó que una señora... Porque te digo, sí ha pasado y te digo, el Padre Amor tampoco es como que son mentirosos, ¿sabes? Sí han ocurrido cosas extranormales que personas que no se ven ni madres de repente saben qué cosas, güey. A la señora le pasó, que fue por lo que muchos dijeron, sí puede ser. Pero, digo, no me consta, no hay documentos ni nada, nadie sabía cómo documentar eso, güey. Nadie sabía comentar de que, a ver, escribe, haces a escribir. A ver, ¿cómo eras cuando no sabías escribir ni leer? Pues nada, o sea, no está documentado previo, pero sí hay testimonios. Pero ya desde el vamos, o sea, desde que entiendes que la familia Cárdenas siempre fue anticatólica, que vieron la posibilidad de lucrar. Y fue como un experimento que no pegó, o sea, le dieron cierto poder. No le iba a ganar, ¿no? Exacto, o sea, le dieron cierto poder como para ver si pega y se logra nacionalizar una iglesia católica para quitarle el control al Papa y a Roma y controlar la moralidad mexicana. O sea, yo creo que si no hubiera entendido el contexto, hubiera dicho, es una religión más. Pero entendiendo el contexto político, de lo que había atravesado México, quién era Lázaro Cárdenas, la institución socialista que quiso tener, cómo mandó a la chingada a los comerciantes. O sea, sí, me parece que fue una apuesta que hizo en ese momento el poder para ver si lograba hacerlo. Pero le salió el tiro por la culata y decidieron abandonar a la comunidad. Dijeron, bueno, pues eventualmente esos cabrones ya se van a extinguir o se van a ir o va a ocurrir pues, algo. Por lo mismo que decías, Nabor hasta cierto punto era un enfermo de poder y se metió en su burbuja hasta... Exacto. Y yo creo que sí llegó a un cierto grado en el que él mismo se creía sus pendejadas. Qué raro mitómano, eso. ¿no? Que Sí, es el ajá. punto final, güey. Qué raro, ¿no? Vivir así, en el que te gobierna un viejito que de repente se cree sus propias estupideces. Y que se cree sus propias pendejadas. Sí, no están. Jamás lo sabremos, No gracias sé, a Dios. gracias a Dios nosotros no sabemos ese tipo de cosas. Pero bueno. Miren, probablemente este no era el podcast que esperaba, pero es lo que tenemos, No, espero que les haya gustado. O sea, si de verdad esto no gusta, pues ya se acaba aquí un podcast poquito más narrativo. A mí me encantó estarlo haciendo y sabiendo que pues íbamos a romper por ahí su versión. A mí lo que más me gustó es que Leyendas Legendarias no había hecho porque estaba muy así, o sea, si lo sacan poquito después, hijos, güey, vamos a ver qué por ahí. Sí, güey. La verdad es que estuvo muy bueno. Y me gustó mucho estar viendo sus reacciones porque fueron justo las mismas que yo tuve mientras yo lo leía, pero a mí nadie me estaba viendo. O sea, yo también era como, ¿qué? Que eligió una niña y cuántos... Dices, ay, cabrón. Ay, qué cosas tan feas. Entonces, nada, les recomiendo el libro de este cabrón, la verdad se rifó, que es Cara de Diablo. El hombre que trató de ser Dios. Les recomiendo los documentales. Y siento que el contexto es lo que realmente sabe si algo es real o no. O sea, con qué ganas lo están haciendo cada quien. Y pues no caigan en sectas, ya vimos hasta dónde pueden llegar. Entonces... Pueden durar 50 años bajo un régimen cardinista socialista, sin darte cuenta. Sin darse cuenta, sin que sepas quién es Lázaro Cárdenas sin realmente. que lo sepas, pero sabes que es un santo. Entonces, si les gustó, comenten. O sea, la verdad, en específico sí me gustaría. Si llegaron hasta este punto, sabemos que son los fans reales. Ahorita van a estar viendo, al final de este video, van a estar viendo todos los saludos que mandamos. Espera. Quiero que comenten. Ok. ¿Cuál es su teoría de la conspiración favorita? ¿O cuál le gustaría que abordáramos? No, las Torres Gemelas, vamos a abordarla después. Las Torres Gemelas 2 está hecho y derecho. Este ya mero está a punto de cocción. Exacto, estaría cool. Comenten su conspiración, las que más se repitan por ahí las vamos a tomar en consideración. Y pues muchas gracias por haber llegado hasta el final. No olviden darle a la campanita, like y todo. Síguenos en todas las redes sociales. Mi nombre es Willy Martínez. Mi nombre es Jorge Justaman. Y yo soy René Piñón. Y nosotros somos Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que la verdad no le importan tus sentimientos. Entonces, ¿cómo era la prima de Agapito? Agaputa. Ok, pues lo prometido es deuda. Aquí están todas las personas que se comprometieron a escribir y demostrar que son fans verdaderos. Y dice así.
Diana y Paola Gutiérrez, Jets, Fernando Cámara Vidales, Nicolás Figueroa Reyes, Gerardo Valerio, Pomponator 25, Mónica Altamirano, Eduardo Pérez, Lupita Suárez, Alonso Garavito, Carol Hermosilla, Vicente Fierro Hermosilla, Carlos Gabriel López, Diego Orellana, Pedro Misael Juárez Vázquez, Magda Núñez, Norman, José López, Tobías Beretta, 2121. Saludo y abrazo. Hasta ahora la persona con más comentarios. Emiliano Castro Piña, Consomé de Pollo, Santiago Hernández, Dani Avilés, Francisco Miguel Macías López, Guillermo Mora Reyes, Carla Carelli, Solís Cantún, que quería que le hicieran una tarea, pero nosotros no somos ese tipo de podcast. Diego Martínez, Salvador Hernández García, Eli Gamer, Víctor Vitar, Christopher Guerrero, Alexia Pérez, Carla Torres Olague, Neri, Dani Figueroa, Carlos Bernardo Cano Ortega, Pedro Sabeiro, Duboria, Caballero, Teo, qué culo nombre tienes, perdón, Teo, Adriana Ruiz, Karina Trejo, Leonardo Tapia, Francisco Lugo, Roberto Lara, Fernando Recalde, Noel Moreno, que quien dijo que el guapo del traje le regaló un mini mamut a Fran Iglesia, creo que esa vez será René, entonces viene ahí René, muy guapo y gracias por regalar mamuts. Michel Sánchez, Eliezer Cuervo, Alan Carnegie, Alfredo Luján, Joaquín Alberto Pineda Roda, Zero God Slayer, qué fancy, José Héctor Verdugo Avilés, Mariana Rosales, una disculpa de antemano por haber perdido un gran porcentaje del video, no volverá a ocurrir, esperemos. Isaac del Toro, Pancracio Alfonso, Santana Solís, también un nombre culerísimo, JPOA, KLB, Fernando Baltasar Juárez, Jerónimo Chico, Aramburo Camila, Alexa 13, K Martínez, Yailos-7. Vladimir Putin, David Pérez, Perla Suárez, que se quiere casar con Jorge sí jala. Carlos Salvador, Adri Neri Pérez, Daniela Dávila, Lisandro Acevedo, Alan Treviso, quien en realidad es Mark Zuckerberg desde su cuenta falsa, muchas gracias Mark. Jaciel Pérez, Cristian Arturo Valenzuela Hernández, Mariana G. Martínez, Axel Ahumada, Eduardo Jacobo, Daniel Enrique Ponce Villarreal, Alessandro Jainoque, Omar González, Ricardo Santiago Salazar Ramos, hablando de nombres culeros, Roger Garmi, Francisco Santiago, El Pollo Bollo, saludos de Argentina, Carlos Saucedo, Efraín Rui, Outline Honey 11, Miguel Trejo Llamas, Arriba Chihuahua, Jonathan Hernández Cadena, Diego Pérez, Manuel Godínez, Gómez Jiménez, Lilifer, Ana Quintero, José Lucero, Roberto Manuel, Leiva Sánchez, León Quiñones, GM, Fátima Rubio, Michelle Valdés Aparicio, Isidro Moreira, For Like HD, García Valdés Alejandro, este bueno me faltó poner su curva completa, lo puse al revés del nombre, Eunice López, Joel BL, José Luis, Diego Guaya, saludos de Perú, saludos, Alberto Angulo, Lucas Soto, Luis 142, Damián Saldaña, que nos sigue de los 40 suscriptores, felicidades, Juan M, Roberto Martínez, Pato Riva, Joshua Martínez, Dixil, que creo que se pronuncia Daniel Sad, tipo panda, 207-1, Marco Antonio Martínez. Y eso es todo. Muchas gracias a todos por sumarse a la dinámica. Pronto va a haber más para poderles mandar sus saluditos. Y les mando un beso. Bye. Ahora sí hay que grabarlo. Mames, grabé 117, bueno, eso es mamón.